durante la mañana para hablar también desde una perspectiva multidisciplinar, porque tenemos la visión de médicos de familia, la visión de farmacia, la visión de economía de la salud, una perspectiva, por tanto, múltiple, poliédrica, y para hablar de resultados en salud, de protocolización. Para ello contamos con 15 minutos menos por el retraso, pero que lo vamos a compensar, es decir, a las 2 habremos terminado puntualmente. Para ello tengo un pacto de sangre con los ponentes de que van a tardar 20 minutos cada uno, ¿verdad?, para tener luego el debate final. Yo les avisaré cuando lleven 15 minutos para que vayan resumiendo, y disponemos bueno, tenemos la suerte de contar con 3 ponentes de lujo. En primer lugar, el doctor Andrés Navarro, jefe de servicio del Hospital General Universitario de Elche. Él es doctor en farmacia, es profesor de la Universidad Cardenal Herrera, CEU y Miguel Hernández. Tiene más de 100 publicaciones en el ámbito de seguimiento farmacoterapéutico, acceso de medicamentos. Él ha sido presidente, es past president de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, delegado autonómico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en la Comunidad Valenciana y miembro del grupo ADEFAR, grupo que trabaja en temas de adherencia dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y miembro del Comité Central de Medicamentos de Alto Impacto Clínico y Económico de la Comunidad Valenciana. Y él nos va a hablar sobre la ayuda de la adherencia para la obtención de resultados en salud. Especialmente destacará la importancia que esto puede producir sobre los resultados en salud y sobre los resultados también económicos. Él hablará durante 20 minutos y luego tendremos las preguntas que le queramos hacer a él, se las hacemos en ese momento, porque luego tendrá que irse por un tema de agenda. A continuación, y aquí uno de los cambios del programa, como veis no soy Quino Borrás, que era el moderador natural de esta mesa, pero me ha pasado toda la información para poder hacerlo bien. El siguiente cambio es que el siguiente ponente, en vez de ser Miguel Ángel Calleja, que soy yo, que expondré en último lugar al ser moderador, la segunda ponente será la doctora Beatriz González López Valcárcel. Ella es doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella es profesora en cursos de posgrado y doctorado de decenas de universidades españolas y extranjeras. Se ha dedicado durante muchos años a la investigación en economía de la salud, con particular interés en economía de la salud pública y de prevención, mercados laborales y planificación de recursos humanos, adopción y difusión de nuevas tecnologías, y dentro de esas nuevas tecnologías también de medicamentos. Es líder de proyectos de investigación del Plan Nacional I+D y de los programas Marco 6 y 7 de la Unión Europea en el nodo de España. Es presidenta de SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y ella nos va a hablar sobre temas de coste-eficiencia, coste-eficacia en el ámbito que nos mueve de las enfermedades autoinmunes. Y en tercer lugar nos hablará el doctor Francisco José Sáez Martínez, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar. Nos va a hablar del papel del médico de atención primaria y de la relación también con el farmacéutico de atención primaria. Es médico de familia en el Centro de Salud de Arganda del Rey y miembro del Grupo de Trabajo de Gestión de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, y miembro del Comité Directivo de Receta Electrónica de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Muy bien, pues sin más os dejo con Andrés Navarro. Andrés, tienes 20 minutos. Aquí. Este es el mío. Ah, este es el tuyo. No va. El pasador. En busca del pasador perdido. Vamos para abajo para verlo mejor. Sí. Bueno, buenos días. Ya ha presentado a Miguel Ángel, al cual agradezco por las amables palabras. Yo soy Andrés Navarro, como comentaba Miguel Ángel, jefe de servicio de farmacia del Hospital Universitario de Elche, y agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y a nuestro presidente, así como a la Escuela Andaluza de Salud, de haberme invitado a compartir estos breves momentos con todos vosotros, porque como comentaba Miguel Ángel, por un motivo personal tengo que estar en mi casa en Elche a las 4. Entonces yo voy a dar una charla general sobre adherencia y algunas reflexiones que quiero que se hagan sobre lo que yo considero que representa la importancia que tiene la adherencia en cualquier tipo de patología. Como he dicho, una charla general y nos vendrá bien para repasar
lo que ocurre en la realidad. Bueno, el objetivo de la adherencia no es en sí la adherencia, sino el objetivo es tener resultados en salud en cualquier tipo de patología. Si la adherencia no es más que una herramienta para conseguir esos resultados en salud, la adherencia en sí no tiene mucho sentido. En definitiva, lo que queremos buscar es que el paciente tenga unos resultados en salud. Ya la OMS dijo que definió la adherencia como grado en el que el comportamiento del paciente, tomar medicamentos, seguir el régimen alimenticio, cualquier recomendación realizada por un profesional sanitario coincide con lo que él piensa. Entonces, esta actitud que ya la OMS define es una actitud que busca la participación activa del paciente. La adherencia antes se llamaba cumplimiento, antes se llamaba tomar medicación, pero bueno, en definitiva adherencia lo que hace es una reflexión a una actitud activa del paciente. En fin, esto tan sencillo, parece que el paciente haga todos los días, pues bueno, ya vio Hipócrates hace tiempo que el paciente y los pacientes mentían. Mentían cuando decían que tomaban la medicación, los pacientes no toman la medicación ya de hace tiempo, no es una cosa nueva. Entonces los pacientes mienten, sean mentiras pequeñas o grandes, pero los pacientes mienten, en el buen sentido de la palabra, cuando dicen que toman la medicación. Ya lo ha comentado antes el doctor Armario. Y pongo a Superman, ya sé que no le gustaba, yo sí que lo pongo, porque este es el paciente del ensayo clínico. Los ensayos clínicos son estos pacientes. Los ensayos clínicos son todos los pacientes iguales, son pacientes, pocos pacientes, los ensayos clínicos son muy simples, numerosos criterios de inclusión y exclusión, demasiados adultos jóvenes y duración muy breve. Pero cuando llegamos a la vida real, lo que tenemos es que estos son nuestros pacientes, son diferentes. Estos son nuestros pacientes. Y la realidad es que hay un incumplimiento. Hay una omisión de tomas, hay una reducción de las dosis prescritas, no se respeta la frecuencia de administración y muchas veces hay situaciones especiales como conservación incorrecta, tomas concomitantes con otros medicamentos, productos contraindicados, productos que compañías en herboristería piensan que son correctos y muchas veces no lo son. Esta consecuencia hace que el incumplimiento o la falta de adherencia sea un fracaso terapéutico en las enfermedades crónicas, la mayoría de las enfermedades crónicas, y constituye un sobrecoste económico, que es quizás lo que a nivel de gestor más importancia tiene, ¿no? Pero en definitiva, los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no lo toman, ¿vale? Y ya se ha clasificado por parte de la OMS como una epidemia de la falta de adherencia. Hace poco el New York Times, hace escasamente un mes, hablaba del coste de la medicación que no se toma, el coste de no tomar la medicación. Y era tremendo y demoledor el artículo que os recomiendo que lo leáis. Es de New York Times, hace escasamente un mes. Y como comentaba, es una epidemia global. Aquí tenéis las diferentes patologías, pues bueno, desde la depresión, el VIH, también incluye enfermedades, por supuesto, inmunomediadas, y la adherencia, en la mejor de los casos, está alrededor del 60 y tantos % de las enfermedades crónicas. Pero no solo eso, sino que la persistencia decae a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, pues son la adherencia a pacientes con productos biológicos, y vemos cómo, según va pasando el tiempo, pues va decayendo. ¿Qué ocurre después de que el médico extiende la receta? Estos son datos de la American Heart Association. Bueno, por la receta extendida, que es el 100%, un 12% va a la farmacia. Hablamos de farmacia en general, no solo de hospitales, sino de calle. La receta ingerida vuelve a caer un 12% y la receta continuada en el tiempo pues vuelve a caer un 29%. Pues como vemos, dramáticamente, según estos datos de la Asociación Americana de Cardiología del 2002, dramáticamente cae más de un 50% la adherencia con el tiempo. En definitiva, esta falta de adherencia lo que hace es disminuir los resultados en salud, tanto clínicos como económicos como humanísticos. Aquí no voy a hablar de humanísticos, pero en un libro que saldrá recientemente, saldrá en breve, se presenta el martes en Madrid, lo presenta nuestro presidente. Yo hablo también de estos resultados que fallan, humanísticos, que muchas veces no se tienen en cuenta. O sea, no solo es el resultados clínicos, resultados económicos, sino el sufrimiento o lo que acompaña, que es intangible, a esta falta de adherencia. Bien, en definitiva, las consecuencias están ahí delante. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, pues como hemos comentado, fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios. Fracasos terapéuticos porque empeora la calidad de los pacientes, impide el control de la enfermedad, genera una mayor probabilidad de recaídas y de agravamiento, pueden aparecer efectos secundarios o intoxicaciones, puede aumentar la posibilidad de fallecimiento
un incremento de los recursos sociosanitarios y un incremento de las resistencias en el caso de aquellos tratamientos por ejemplo, los antibióticos, que al final lo que hacen es que dejan de ser eficaces. Estos son datos publicados. Del 33 al 69% de los ingresos hospitalarios en Estados Unidos son por problemas relacionados con medicamentos debidos a una baja adherencia. Conlleva en Estados Unidos un sobrecoste de 100.000 millones al año, o sea que serían 100 billones de los americanos. Y en Europa, pues no nos quedamos atrás, 125.000 millones de euros, y en España se estima que 11.250 millones anuales, lo que cuesta dejar de tomar la medicación en enfermedades crónicas. Las causas de muerte también están ahí. En Estados Unidos se estima que son 125.000 las muertes al año en pacientes que no siguen el tratamiento, que no tienen la medicación, y claramente tenemos un problema. Por salud, también hay datos de patologías publicados, que según la adherencia hay mayor o menor éxito, por ejemplo en esclerosis múltiple. La falta de adherencia oscila entre el 61 y el 88%, dependiendo los métodos de medición utilizados. Nosotros tenemos un estudio, el estudio que se publicó hace poco, en el que estaba alrededor del 80% de la adherencia en esclerosis múltiple, y aún así había una falta de adherencia y un mayor uso de los recursos sanitarios. Estamos que estos pacientes, con tasa de posible medicación por debajo del 85%, por encima del 85% tienen menor riesgo de recaídas y menores visitas al servicio de urgencias, y incluso un menor coste económico en aquellos pacientes que toman la medicación, $3.380 frente a $4.300. O sea, datos de salud, datos económicos. Cambio de patología, resultados oncológicos, pacientes con cáncer de mama, una tasa de progresión superior al 80%, la supervivencia de 10 años es mayor, 81 versus 77%. ¿Es poco? Bueno, es poco, lo que es muchas veces lo que se busca con un ensayo clínico. Un ensayo clínico que mejora a lo mejor un 5%, estamos pagando fortunas en el tratamiento, y sin embargo aquí estamos, que con una mejora de adherencia, pues casi conseguimos ese 5%. ¿Vale? Entonces, muchas veces no solo es invertir en tratamientos nuevos, sino mejorar el uso de los que tenemos actualmente. También en la leucemia mieloide crónica, cuando pacientes que no tomaron la medicación, pacientes no adherentes al tratamiento, en este caso con imatinib, bueno, pues una recaída citogenética, y cuando se vuelve a tomar el imatinib hay una reanudación de la eficacia. Incluso en la supervivencia 5 años fue menor en pacientes 26 frente a 44, dramática diferencia en pacientes que no siguieron el tratamiento con imatinib. ¿Vale? Y en VIH igual, pacientes con fallo virológico se correlaciona con lo adherente, o pacientes que toman vacaciones terapéuticas, que es muy común en pacientes controlados, dejan de tomar la medicación. Aquí igual, el nivel de viremia residual y riesgo de fallo virológico también muy alto cuando la adherencia media disminuía. Igual, incluso calidad de vida, datos de calidad de vida relacionados con la adherencia. ¿Qué pasa con la adherencia? Bueno, la adherencia, que es el no tomar la medicación, varía con el tiempo. Cerca del diagnóstico es no intencionado, son olvidos, paciente que de repente, bueno, a lo mejor deja de tomar medicación porque un día cambia un hábito o no se acuerda, etc. Y sin embargo, con el tiempo, el olvido pasa a ser intencionado. ¿Por qué? Porque toma vacaciones, porque obtiene respuesta y como se siente curado deja de tomar la medicación, o porque desconoce la trascendencia de la no adherencia. Y además eso se ve, sobre todo los médicos de familia lo veis, en enfermedades crónicas, tipo hipertensión, tipo diabetes, que no se ve un resultado directo global en la emisión de dosis es frecuente. Entonces, ante este panorama, bueno, y dado que es un problema complejo, pues no nos queda más remedio que trabajar. ¿Y qué hacemos un poco en farmacia hospitalaria? Bueno, nosotros tenemos un largo recorrido a las espaldas y tenemos quizás un hecho distintivo que nos hace tener un papel muy importante a la hora de actuar en adherencia. O sea, la adherencia no es una acción que debe realizar un profesional sanitario únicamente, sino que es un abordaje multidisciplinar. Pero aquí quiero defender un poco el papel del farmacéutico. Nosotros intercambiamos físicamente algo con el paciente. O sea, el paciente, para ser adherente, tiene que venir a recoger la medicación. Entonces, en algún momento nosotros
tenemos la oportunidad de poder hablar con él, tenemos la oportunidad de poder interaccionar con él, porque intercambiamos físicamente algo. Entonces, sí que es verdad que se nos escapa al paciente que no viene a recoger la medicación, que eran todos aquellos que iban desde que se prescribe hasta que recoge la medicación, pero a partir de la recogida de medicación sí que podemos actuar con ellos. Con lo cual, esta oportunidad, pues bueno, se puede aprovechar. ¿Qué solemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, por reducir la complejidad de la medicación, por ejemplo, reduciendo la frecuencia de dosis. No solo depende de nosotros, depende también del médico prescriptor, pero bueno, es algo que se puede hacer. Reducir el número de fármacos. Se ha visto que en pacientes con VIH que toman la medicación por separado, tiene una menor adherencia, y cuando toman la medicación lo que se llaman combos, que son medicaciones unidas en una única forma farmacéutica. O adaptación de las pautas a los hábitos de vida, intentar que el paciente tome la medicación, por ejemplo, cuando cena, que tome la medicación para el colesterol, etc. O sea, asociar la toma de medicación a un hábito que tenga el paciente. Y luego facilitarlo con organizadores de la medicación como sistemas personalizados de dosificación, pastilleros, calendario, cuentadosis, etc. También se puede informar y educar al paciente. Es una foto de mi servicio de farmacia, la unidad de atención a pacientes externos, en el cual se le puede explicar para qué, por qué, cuándo, cómo debe tomar la medicación, cuándo debe suspenderla, por qué debe suspenderla si encuentra un efecto adverso, por qué no debe suspenderla, etc. Informar sobre la enfermedad y la evolución, qué puede esperar, qué puede no esperar, si mejora, por qué no debe tomar la medicación, si no mejora, qué debe hacer, si debe consultar al médico, etc. Y darle información relevante sobre la misma, qué le pueda parecer. Hay un dato llamativo. Los efectos adversos que son muy incómodos, pero sin embargo son transitorios en el tiempo, hace que el paciente deje de tomar la medicación. Hay mucha medicación que produce dolor de cabeza, que es pasajero, y a veces simplemente con que explicar al paciente que puede aparecer ese dolor de cabeza, que se le va a pasar, que es una cosa transitoria, pues puede hacer que no suspenda la medicación y que en el futuro la siga tomando. Y luego, relación con el profesional y el sanitario del paciente, habilidades para interaccionar con el paciente, la empatía, saber cómo se encuentra, dar un entorno agradable de interacción con él, realizar una escucha activa del mismo, que cuente por qué, hacer un feedback con él, que intente explicarse por qué toma la medicación, cuál es la motivación que le lleva a tomar la medicación, cuál es la motivación que le llevaría a no tomar la medicación. Y potenciar la participación activa del paciente. Al final, como hablábamos en su día, la participación activa del paciente es fundamental para la adherencia del mismo. ¿Cómo medimos nosotros la adherencia a nivel de farmacia hospitalaria? Recontando la medicación sobrante con registros de farmacia, le pasamos cuestionarios, vemos la evolución clínica y los datos analíticos cuando la medicación se traduce en unos resultados analíticos, y notificamos la adherencia habitualmente con evolutivos en la historia clínica. Nosotros podemos escribir la historia clínica y comunicar si el paciente es adherente o cuál es nuestra percepción para ver si coincide con otros profesionales sanitarios que también entrevistan al paciente. A nivel de sociedad, ya la iniciativa 2020, que ya se acerca a que esté cubierto, debería estar cubierta, en el punto 4.4 habla de que el 100% de los hospitales farmacéutico proporcionará atención farmacéutica continuada a los pacientes externos a los que dispensa medicación, seguimiento continuado monitorizando la adherencia y los problemas relacionados con los medicamentos. O sea, ya en nuestra visión, nuestra razón de ser a futuro, ya habla de la adherencia como parte fundamental de nuestro papel como farmacéuticos. Asimismo, como comentaba antes, la sociedad, por el próximo miércoles se cumple de nuevo el Día de la Adherencia y la sociedad participa activamente en este día como parte fundamental del proceso farmacoterapéutico del paciente. Pues aquí está, el 15 de noviembre, este fue el 2016, el díptico que se hace, se le entregan dípticos al paciente, se colocan paneles para recordar, especialmente ese día, la importancia de tomar la medicación por parte del paciente. En este díptico vienen consejos como utiliza un pastillero, utiliza alarmas para recordar la medicación, toma la medicación a la misma hora, conserva siempre la medicación en el mismo sitio, déjate ayudar por alguien cercano, planifica su tratamiento. En esto hay iniciativas muy interesantes que se intenta coincidir. Yo hace poco revisé aplicaciones de ayuda a la adherencia. Para ayuda a la adherencia hay bastantes técnicas. Una de las técnicas que intentan salir o ser útiles son aplicaciones que hacen que
que el paciente tome la medicación. Y esta aplicación, por ejemplo, identificaba la persona que le ayudaba al paciente como con el nieto, con el hijo, con una persona cercana, y decía: papá, tómate la medicación porque es bueno para ti. Pues tenía el feedback a nivel de APP de alguien cercano al paciente, ¿no? Un poco que... Andrés, llevas 15 minutos. Se acaba ya. Porque esta persona cercana ayuda a que tome la medicación. Bueno, se le realiza una encuesta al paciente de por qué toma la medicación, cuál es la motivación. Y de nuevo también, de 2014, todo relacionado con el día de la adherencia. ¿Qué se ha visto? Bueno, pues detectamos que la principal causa de no adherencia eran olvidos, pues bueno, se le ayuda con dípticos, póster, pastillero, el cuestionario o incluso un vídeo. Y luego también el grupo de ADFAR, que también colabora en mejorar la adherencia del paciente. Incluso el NICE comenta que el fomento de la adherencia, haciéndolo fácil para el paciente, utilizando registros y revisando periódicamente si el paciente toma la medicación. Bueno, en definitiva, como segunda idea clave de la charla, también comentado con la OMS, aumentar la adherencia terapéutica puede tener un impacto más grande que cualquier en la salud, cualquier otra iniciativa que se ponga en marcha. Entonces, las avances de la terapia, como he comentado antes, hacen un poco de mejora, 5%, 10%, sin embargo la adherencia, la adherencia es algo que es relativamente sencillo y puede ser muy eficaz. En fin, como conclusiones, la falta de adherencia es un problema común, con repercusiones sanitarias, económicas y sociales importantes, y que es importante su prevención y detección en la práctica clínica diaria. Y en ese sentido quería romper una lanza a favor de la sociedad que trabaja en adherencia intentando conseguir resultados en salud. Un chiste del genial Borges, dejo 15 segundos para leer. Y una foto personal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, por esta estupenda presentación, la revisión y las recomendaciones y bueno, y por ajustarte también al tiempo. Te vamos a hacer las preguntas, todas las preguntas que queramos el auditorio ahora, pero luego no podremos contar contigo. Se abre el... Sí, hola, buenas tardes, soy Manuel Murillo, residente del edificio Macarena, en el hospitalario. Bueno, lo primero, felicitarte por la magnífica presentación, porque es un trabajo bastante bueno. Pero a mí sí me preocupa un poquito el tema, por ejemplo, en pacientes externos o los pacientes no adherentes. Tenemos a veces patologías, no sé, como el VIH, la esclerosis múltiple, donde me importa tanto el resultado en salud, como también el gasto, ¿no?, de esos medicamentos, ¿no?, que es importante. Y a veces te encuentras con pacientes eso, que es difícil, ¿no?, hacer que sea adherente. No sé si tiene algún tipo de estrategia, llaméis al médico, lo citáis a hacer una labor de concienciación con ese paciente. ¿Cómo abordan más ese tipo de pacientes no adherentes? Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, el abordaje hacia incrementar la adherencia del paciente es un abordaje que parte del servicio de farmacia y se intenta que el paciente mejore en la primera dispensación. Si se ve que la adherencia no mejora en las próximas dispensaciones, lo que se hace es abordarlo de manera multidisciplinar. Entonces sí que es verdad que en el caso del VIH se contacta con el médico y se aborda la estrategia de mejora de adherencia a nivel multidisciplinar. Tanto el médico refuerza la adherencia, de hecho cuando no viene a recoger la medicación lo mandamos a que vea a su médico y luego nosotros seguimos este abordaje que se cumpla. A ver, yo creo que es muy importante, valorar la adherencia es importante, pero es muy importante que su médico sepa si el paciente toma la medicación o no. Porque la primera interacción, al final el que tiene que convencer al paciente es el médico en primer lugar y luego nosotros. ¿Por qué? Porque el médico prescribe una medicación y confía que el paciente se cure con esa medicación. Entonces, si no lo hace, él lo debe de saber. Porque a lo mejor, porque puede cambiar la medicación si no responde, por ejemplo, y sería una mala praxis. Entonces, lo que hay que hacer primero es contactar con él y hacer que mejore el refuerzo y luego continuar con nosotros. Y luego sí que es verdad, nosotros con VIH está muy trabajado el tema de la adherencia porque era un colectivo muy sensible y porque tiene también los tres aspectos, uno el económico, uno el de salud y otro el humanístico. Al final es un paciente no curado y que bueno, es un riesgo potencial de sanitario, por decirlo de alguna manera.
Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo te lanzo una pregunta mientras piensan la siguiente los asistentes, y es, ahora que hay muchos fármacos que o bien en sí mismos, como puede pasar a metotrexate, tienes posibilidad oral y parenteral, y bueno, y en el ámbito de las terapias biológicas clásicas que usábamos en este tipo de enfermedades, ya empezamos a disponer también de otros fármacos orales. En tu experiencia, ¿esto puede influir o se individualiza por paciente? ¿Puede mejorar la adherencia a alguna de las vías? Yo creo que seguir un tratamiento continuado diario de una administración incluso 2 veces al día, la adherencia puede ser incluso menor que los tratamientos inyectables que se ponen una vez cada 15 días o una vez cada mes. Esa es mi opinión. O sea, que recomendaría cumplir el 100%, yo creo que es imposible. Yo creo que hay que ahí extremar el refuerzo. Porque al final un tratamiento oral, para empezar, no se asocia, desgraciadamente, no se asocia con gravedad. Sin embargo, inyectable muchas veces se asocia con gravedad. Y luego que, a ver, si el paciente se inyecta la medicación una vez cada 15 días o una vez cada semana, es fácil de recordar, tiene incluso un margen de maniobra, un día antes, un día después, incluso con algunos tratamientos 2 días antes, 2 días después. Pero con la vía oral, una vez que pierdes la dosis, muchas veces ya has perdido ese tratamiento, no puedes recuperarlo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias. Gracias y perdonar el que me saca disparado. Tranquilo. Pues, os pido un aplauso para él, por favor. Muy bien. Bueno, no sé si sé ponerme esto. ¿Así? No cuentes tiempo aún, ¿eh? No. Esto no cuenta, Vale. A ver, ¿va bien? ¿Se oye? ¿Que se oye por el micro? Vale. Bueno, yo agradezco a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por invitarme a estar aquí. He aprendido muchísimo hoy, aunque ayer no he podido estar, desgraciadamente. Yo les voy a hablar de estas cosas. Básicamente me voy a centrar en evaluación económica de tratamientos para las enfermedades mal llamadas autoinmunes, sistémicas, pero bueno, voy a intentar dar una versión, digamos, panorámica, ¿vale?, de perspectiva. Voy a empezar hablando de valores. Mira, estamos pensando, vivimos en un sistema sanitario que se supone basado en el valor, muy bien. Hay 2 tipos de valores, los valores privados y los valores sociales, y esta distinción es fundamental. Los valores privados son necesarios, hacen mover el mundo. Cuando uno de los patrocinadores de este encuentro, Gebro, pues gana mucho dinero y aumenta su volumen de negocio, está creando valor para los accionistas, está creando valor, pero con una lógica de valor privado. O cuando, esta es la cotización en la Bolsa de Nueva York de las compañías que financian este acto de hoy, ¿vale? Ayer, bien, pues cuando van bien en bolsa, está bien, crean valor para los accionistas y es lo que mueve a las organizaciones, muy bien. Pero cuando no necesitamos que la industria farmacéutica sean hermanitas, sean Teresas de Calcuta, ni lo necesitamos, de esto habló también José Carlos Armario antes, ni lo necesitamos ni tienen que serlo. Pero cuando yo voy a hablar hoy de valor, voy a hablar de valor desde la perspectiva social. Y voy a hablar del problema de priorización de los tratamientos para estas enfermedades y otras desde la perspectiva poblacional, no desde la perspectiva de cada paciente individual, ¿vale? Aunque los tratamientos hay que individualizarlos, personalizarlos, como muy bien explicaron antes, pero la perspectiva es poblacional. Hablando de valores sociales, hoy en día en España entiendo que hay valores consensuados. Por ejemplo, la equidad es un valor social, ¿vale? No admitimos que haya discriminación de pacientes en su acceso a los tratamientos por condición distinta de su enfermedad, por renta, etcétera. La equidad. El despilfarro es inmoral. Esto es un nuevo valor. Hace 20 años o 30 nadie planteaba esto como un valor social, pero hoy en día entendemos que sí lo es, ¿eh? Y el coste-efectividad es un principio válido moralmente para priorizar, para asignar recursos sociales para la salud.
moral, valor moral, no solo eficiencia, ¿vale? Paso al segundo punto. A ver, las enfermedades mal llamadas autoinmunes sistémicas. ¿Qué tienen en común? Por eso puse el signo igual arriba, ¿no? En el índice. ¿Qué tienen en común? Pues mira, honestamente, visto desde fuera, porque la verdad que yo de este tema no sé nada prácticamente, ¿vale? Visto desde fuera, lo que tienen en común es más algo desde la perspectiva de la oferta que de la demanda. O sea, un paciente afectado con un Crohn no se siente coleguilla de un paciente que tiene una artritis reumatoide o cualquier otra o otro tipo de enfermedad autoinmune. Para nada. Ellos entienden que son clústeres diferentes. ¿Qué tienen en común? El origen fisiopatológico y los tratamientos. Fundamentalmente los nuevos tratamientos biológicos, ¿vale? Que como característica tienen una enorme variabilidad individual en la respuesta, una enorme incertidumbre en la eficacia y en la efectividad. Y además son tratamientos de alto coste, como decíamos antes, de alto precio. Tienen en común que son enfermedades crónicas o un proceso de cronificación. En realidad, antes, esta mañana me llamó la atención porque decían que la mortalidad era muy alta. Yo no sé si lo decía, no recuerdo quién, pero fíjate, ¿quién? ¿Tú lo decías? Pues fíjate, yo entraba ayer en la web del registro de mortalidad, bueno, que requieren atención coordinada y personalizada, que es de lo que se habla esta mañana. Yo ayer entré en la web del INE, ¿vale? En el registro de funciones que tengo los microdatos, sé cada persona que se murió el año pasado en España, pues qué nivel educativo tenía, dónde vivía, de qué murió. Pues con estos, fíjate, en España el año pasado murieron 400 y pico mil personas. Y de estas 400 y pico mil, con la causa de defunción de una lista de algunas enfermedades mal llamadas autoinmunes, pues fíjate el número de personas que han muerto, 200, de artritis reumatoide 282. Hombre, efectivamente uno no pone en el certificado de defunción murió de artritis reumatoide, porque mueres mayor y seguramente la causa próxima de muerte es otra. Pero quiero decir, el gran problema de estas enfermedades es que el paciente sufre mucho, que son enfermedades que muchos años de sufrimiento, de pérdida de calidad de vida, etcétera, más que la mortalidad en sí, ¿vale? Y luego, claro, el tema de que muchos fármacos diferentes, o sea, un mismo fármaco, por ejemplo biológico, tiene distintas indicaciones de distintas enfermedades. Por ejemplo, este es un informe del grupo Génesis al que admiro profundamente, ¿vale? En este caso para el SECU, me encanta que lo digan abreviado porque así no me tengo que decir, del SECU para artritis psoriásica. Claro, es que el SECU va comparado con ¿qué? Con el ADA, con el ETA, con el INFLI, con el bla bla bla, pero es que estos mismos medicamentos biológicos también están indicados para artritis reumatoide, para el Crohn, para no sé qué, ¿vale? Bien, fíjate, hace 10 años, este importante artículo de Economistas de la Salud, publicado en Nature, hablaba de la medicina estratificada, que era la medicina de los biológicos, de los ZUMABs, digamos, ¿vale? Y aquí venía a decir, mira, venimos de una medicina empírica en la que la variabilidad interpersonal en la eficacia es enorme y se tocaba de oído. Estamos camino hacia la medicina individualizada del futuro, estamos en una fase intermedia llamada medicina estratificada en la que aparecen los ZUMAB, pero los ZUMAB sobre todo para problemas oncológicos porque van asociados a un biomarcador clínico. O sea, si tú le das el Herceptin a una mujer que tiene cáncer de mama con sobreexpresión de la proteína tal, pues resulta que le va a funcionar y lo sabes. Aquí todavía estamos en una fase empírica. Tocamos de oído, probamos un medicamento y si no va, vamos a otro, que es una de las charlas que dieron al principio, pero con ZUMABs, con tratamientos biológicos muy caros y de los que empieza a haber registros, por ejemplo, llevados por el grupo de la SEMI, que antes se comentó, ¿no? La primera charla de esta mañana. Bueno, ¿y qué tienen de distinto las enfermedades autoinmunes? ¿Vale? Este signo, mayor, menor, distinto. Mira, esto es abarca una cantidad enorme de enfermedades diferentes, algunas bastante prevalentes y otras raras y otras rarísimas, ¿vale? La artritis reumatoide en España la tienen 60.000 personas, no podemos decir que sea una enfermedad rara para nada. En cambio, hay otras que son muy minoritarias. Claro, aquí pongo un signo de integral. Sabes que la integral es la suma de muy pequeñas cantidades infinitesimales.
Esto es lo que nos pasa. Si las metemos en el mismo cajón, resulta que uno de cada pocos españoles tiene una autoinmune, pero no tiene nada que ver una con otra, ¿vale? Y claro, de esto se habló mucho esta mañana. A mí me hacía gracia el reparto tradicional por especialidades según el órgano primariamente afectado. Y que esto es lo que estamos tratando de superar con todas estas cosas que decíais esta mañana de las consultas mixtas, de las unidades clínicas mixtas, etcétera. Bueno, estas enfermedades plantean retos para la evaluación económica y para los análisis coste-efectividad. Voy a hablar de 4 retos. El primero es, las medidas de eficacia de los fármacos son ad hoc. O sea, la eficacia se mide según la enfermedad en una unidad de medida distinta a las demás. Y normalmente hay un outcome primario y luego varios secundarios como medidas de efectividad. Y muchas veces lo que ocurre es que en el output primario no hay efecto significativo del nuevo tratamiento, pero sí en alguno de los secundarios. Por ejemplo, hay casos en que en una evaluación económica aparece que el output primario, el nuevo tratamiento no tiene una mejora significativa respecto al anterior. Por ejemplo, el output primario es pues el que no haya nuevos brotes de la enfermedad en 52 semanas, ¿vale? Perdón, en el output primario hay una diferencia significativa, parece que va bien, pero luego uno de los secundarios, que es índice de calidad de vida del paciente, pues no hay o incluso hasta empeora, porque los efectos secundarios. Entonces, esto es un problema. Y segundo problema, de cómo todas esas medidas de eficacia diferentes, específicas para cada enfermedad, cómo se acaban traduciendo a AVAX, porque en coste-efectividad lo que necesitamos es saber cuánto nos cuesta en España ganar un año de vida ajustado por calidad. Eso es lo que necesitamos saber, porque el umbral, que no tenemos, pero deberíamos tener, dice que la sociedad española estaría dispuesta a pagar, por ejemplo, 30.000 euros por un AVAC, ¿vale? Bueno, pues el salto de las medidas de no brotes en un año o de tal medida específica a AVAX es un salto mortal en el vacío, como veremos dentro de un momentito. Bueno, este es un ejemplo, de nuevo sacado un informe Génesis de artritis psoriásica, variable principal ACR20, según el criterio de los reumatólogos americanos, ACR20, o sea que el 20% de las articulaciones, una reducción en el 20% de articulaciones afectadas, pero es que también podríamos haber tomado el ACR50 o el 70% de las articulaciones mejoradas, o calidad de vida, porque al final, ¿qué queremos? Calidad de vida para el paciente, ¿no? Vale, segundo gran reto. El segundo gran reto es, mira, este es importantísimo. Casi todos los análisis de evaluación económica se hacen desde la perspectiva del centro o del financiador, es decir, del sistema regional de salud que paga. Pero realmente la perspectiva para tomar decisiones de asignación de recursos debería ser una perspectiva social, de costes y beneficios sociales, incluyendo los que sufre el paciente y su familia, y no solo los que asume el centro de gasto. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en algunas enfermedades autoinmunes la parte del coste social que paga el paciente y su familia es enorme. Y en cambio no se consideran los estudios de evaluación económica. A ver, ¿esto qué es? Bueno, estos son ejemplos de cómo uno se concentra. Generalmente estamos concentrados en medir los costes y medirlos con microscopio. Por ejemplo, en este artículo, que está muy bien, según cuánto pese el paciente, como la dosis cambia con el peso, podemos ahorrar un poco, ¿vale? Poniendo las dosis ajustadas al peso. O en este otro, que está muy bien también. Hubo estudios sobre coste de tratamientos de la artritis reumatoide en España. Sí, pero costes, fíjate, ¿qué costes incluye? No se lee nada, pero son costes de pruebas, de consultas médicas, tal, costes estrictamente sanitarios directos y desde la perspectiva del financiador. Pero fíjate la parte no visible del ICR. Bueno, esta mañana el doctor Argüelles decía cómo se pueden conseguir ahorros individualizando la medicación, y en su hospital con 157 pacientes consiguieron muchísimas mejoras. Muy bien, estamos mirando donde hay luz y no donde perdimos la moneda. Porque donde perdimos la moneda, bueno, y el impacto presupuestario igual, hasta la ANAIS lo hace, ¿eh? Cuando la ANAIS hace este informe sobre el belimumab para lupus, dice, mira, no nos preocupamos mucho porque en realidad, como son muy pocos los pacientes a tratar, el impacto presupuestario es pequeño.
¿vale? O sea, estamos hablando de perspectiva del financiador. A veces el impacto presupuestario pesa más que el coste-efectividad en realidad. Fíjate, la artritis reumatoide, esto es espectacular. Este es un estudio sacado explotando los datos de la encuesta de discapacidades de España, que fue una encuesta muy importante, con una muestra enorme. Es un estudio publicado hace ya unos años, en 2009, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque evalúa cuánto es el coste de los cuidados informales, de los cuidadores informales, para determinadas enfermedades en España. Fíjate qué es lo que ocurre, que la artritis reumatoide tiene el mayor coste de todas esas enfermedades, mayor que el Alzheimer, mayor que el Parkinson, mayor que los problemas de parálisis cerebral, en términos de cuidadores que normalmente son familiares, etcétera. Estamos hablando de 2.000 millones de euros al año. Estos costes no entran en la cuenta cuando hacemos la evaluación de estos fármacos, ¿vale? Desde la perspectiva del financiador, es el segundo reto. Perspectiva social. El tercer reto es, hay tal cantidad de incertidumbre implicada que tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo se hacen los análisis y separar la parte técnica de la parte valorativa. Y aquí lo que os traigo es un culebrón, y el culebrón es cómo la evaluación que hace la NICE del Reino Unido del belimumab para el lupus eritomatoso sistemático, ¿vale? Esto es un documento de 242 páginas que me he leído para preparar esto, o sea que, ¿vale? Y es un documento que plantea cuál es el coste-efectividad y escucha a todas las partes, escucha a la empresa, que en este caso era Glaxo, escucha a los pacientes, escucha a comités técnicos neutrales, ¿vale? Y dice que tiene también cuidado con evitar la discriminación, o sea, equidad, ¿lo veis aquí? Principio de equidad. Vale, culebrón. El culebrón es, bueno, primero, miden la eficacia. ¿Cómo miden la eficacia? A través de un estándar para el lupus, específico de lupus, de nuevo, en este caso es el índice de respuesta SRI, y que tiene que reducirse en 4 puntos en el score llamado Selena-Sledai, ¿vale? Bien, lo conocéis vosotros mejor que yo, además de algunos criterios secundarios, ¿vale? La empresa presenta su análisis de evaluación económica y entonces aparece y le contesta al comité técnico, tal y cual. Elementos de incertidumbre, enorme. Primer elemento, la empresa empieza haciendo un análisis con duración de tratamiento de por vida. Y luego dice, ay, no, vamos a poner 6 años, porque lo más verosímil es que el tratamiento dure 6 años y luego ya se deje. El resultado cambia espectacularmente. Segundo, ¿cómo pasas del Selena-Sledai, reducción de 4 puntos, a ABAC? Para pasar a ABAC, tienes que coger una cohorte de pacientes, que en este caso era una de la Johns Hopkins, y modelizarla a través de modelos de simulación, a ver qué pasaría con ellos, órganos afectados, en cuánto tiempo, etcétera. Y este proceso de modelización incorpora una enorme dosis de incertidumbre. De modo que los ABACs, los años de vida ajustados por calidad, que acabas midiendo, son muy inciertos. Me quedan 5, sobrado. Vale. Luego, empiezan diciendo, vale, tasa de descuento de los beneficios en salud, el 3,5%, que es la habitual de NICE. Entonces va la empresa y dice, oiga, es que esto deberíamos usar el 1,5% y no el 3,5%. Claro, según uses para tasa de descuento, ¿no? Es decir, si tú el beneficio lo consigues dentro de 20 años, no vas a contarlo como si lo consiguieras ahora. Bueno, según utilices una u otra, el resultado cambia espectacularmente. Y luego, siguiente cosa, el horizonte de esto es 52 semanas, pero a los 24 uno se plantea si se continúa el tratamiento o si se abandona según los resultados iniciales. ¿Y cuál es el criterio de discontinuación? Pues según cuál sea, los resultados cambian muchísimo. Y ya por último, el comité técnico dice, ajá, ¿y por qué comparan con placebo? Y no con el mejor tratamiento en ese momento que proponen los expertos, sería rituximab. En resumen, este culebrón lo que lleva es a que el coste en libras por ABAC ganado con este tratamiento en lupus oscila con un intervalo enorme. Fíjate, simplemente, según qué estudio utilices de los dos que hay, según qué estudio utilices, el coste por ABAC de utilizar el segundo en vez del primero, estudio de ensayo clínico, pues cambia hasta en 66.000 libras por ABAC. Esto es un disparate, ¿no? Bien, y último reto, evaluación económica, ¿por qué un solo precio?
¿Por qué un solo precio? O sea, vamos a ver, si hablamos de que el precio debe ser, digamos, proporcional al valor terapéutico, a la efectividad, puesto que el mismo Gozumab se está aplicando a distintas enfermedades, cada una con una eficacia distinta, ¿por qué va a haber un solo precio? Ajá, esta mañana decía José Carlos Armario, si los biológicos costaran unos pocos euros, no estaríamos aquí. Claro que no estaríamos aquí, por supuesto que no. Pero es que el tema del precio es fundamental. El tema del precio, vamos a ver, no existe un producto en el planeta Tierra que tenga una oscilación de precios tan grande como los medicamentos bajo patente. El Sovaldi tiene una diferencia de precios de 156 veces del país donde está más barato al país donde está más caro. No existe un producto así. Un iPhone te puede costar un 20% más en un país que en otro, no 150 veces. Entonces, claro, también hay que mirar la propia fijación de precios antes de negociar a nivel de hospital o lo que sea. Bueno, ideas para avanzar tengo dos. La primera, no voy a insistir mucho en ella, porque tiene que ver con lo que dijimos esta mañana de procesos de coordinación, ¿vale?, entre profesionales, entre equipos y tal. O sea, la idea de fondo aquí es, la reforma organizativa tiene un potencial no solo clínico, sino económico brutal, y hay que buscarla dentro de, como decía el doctor Sáez, estrategias de cronicidad, etcétera, y de coordinación con primaria, claro que sí. En esto no me voy a parar ahora porque no hay mucho tiempo. Bueno, y segunda idea para avanzar es, estos medicamentos para tratar enfermedades autoinmunes son el caso del libro donde está indicado contratos de riesgo compartido, sin duda. ¿Por qué? Porque lo tienen todo, porque todo lo que os he dicho de mucha incertidumbre, medicina empírica, variabilidad individual, etcétera, obviamente llevan directamente a contratos de riesgo compartido. Los han trabajado, por ejemplo, el doctor Calleja tiene mucha experiencia en esto, en Cataluña, en tiempos de Toni Gilabert también, ¿vale? Por ejemplo, ha publicado este artículo con la experiencia de un contrato de riesgo compartido para un tratamiento contra el cáncer de pulmón, de células no pequeñas, ¿no? Y lo que comentan es, oye, para hacer un contrato exitoso hay que tener varias cosas, liderazgo, buena organización. Lo de menos, fíjate qué gracia, el número es en orden de prioridad. 1 significa poco importante, 5 mucho. Fíjate, lo menos importante es la fórmula concreta de cómo es el acuerdo. Pero lo importante que es tener acceso al diagnóstico, tener buen sistema de información, etcétera, ¿vale? Los contratos de riesgo compartido o contratos digamos, de pago por resultados son adecuados cuando hay mucha incertidumbre sobre la efectividad y el coste-efectividad, como es este caso, y cuando hay incertidumbre también en impacto presupuestario, cuando el impacto presupuestario es alto. Por tanto, es que está claro, es del libro que tendría que haber. Ya termino, ¿vale? Las conclusiones, para resumir un poco lo que he dicho poco rápidamente. Primero, lo que importa son los valores sociales y yo, por lo menos en esta charla, no me he preocupado de valores privados, ¿vale? Si fuera accionista de una empresa, muy bien, pero no me interesa. Segundo, los enfermedades autoinmunes tienen más en común por el lado de la oferta que de la demanda. Los pacientes no se sienten en el mismo grupo de distintas enfermedades, ¿no? Incluyen enfermedades muy prevalentes y otras raras, todo el abanico. Los criterios de cobertura y financiación deberían basarse en criterios y beneficios sociales no privados. Hay que tener mucha atención a los costes invisibles de cuidados informales, sobre todo en algunas de las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, no tanto en otras. Son tratamientos con una enorme incertidumbre en los análisis de coste-efectividad. Los análisis de sensibilidad son esenciales y nos lleva a, según qué hipótesis usemos, resultados muy diferentes. Y encima esto, cuando tenemos un único precio para efectividades distintas según la indicación por tanto, dos ideas de mejora. La primera, con cambios organizativos se puede conseguir mucho, incluyendo estrategias de cronicidad, coordinación con primaria, etcétera. Y segundo, el caso del libro de contratos de riesgo compartido. Aprender de la experiencia. Y ya está, entre todos a ver si conseguimos pues avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta presentación, que yo creo que nos llena de argumentos también para
para saber qué coste efectividad y qué coste eficiencia pueden tener estos fármacos y qué medidas tomar. Además nos lo has trasladado de una forma que nos parece hasta sencillo de aplicar. O sea que gracias. Doy paso al doctor Francisco José Sáenz Martínez, cuando quieras. No, creo que le tiene Beatriz todavía y no me le quiere dejar. No, este es el mío. El micrófono. El micrófono, sí, perdón. Perdón. Bueno, si soy yo ponérmelo. Lo tengo más fácil porque como tengo poco pelo, Sí. colará más. Ahí. Bueno. No sé yo cómo va esto, pero... En la oreja pones cualquiera, así. Así. Bueno, ¿se me escucha? Espero que sí. Ahora sí. ¿Mejor ahora? Sí. Bien. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que después de la magnífica exposición de Beatriz y de Andrés antes, uno se queda un poquito cortado, porque lo que va a contar es como mucho más pequeño, como mucho más local. Por aquello de empezar con los agradecimientos, pues agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública la invitación para estar aquí. Para mí es un gran orgullo personal pues estar en la casa de Joan Carles y en la casa de uno de mis maestros que he intentado ver pero que no estaba, que es el doctor Sergio Minué, que es uno de los padres espirituales de muchos médicos de familia. Y sobre todo pues agradecer también a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria la invitación. La verdad es que llevo unos 20 días muy malos, porque en estos 20 días he compartido mesa con el presidente de SEFAP, con Ángel Matáis, con el presidente de SEFAC, Jesús Gómez, y ahora estoy con Miguel Ángel, con lo cual todos los farmacéuticos y yo nos conocemos y ya uno empieza a pensar dónde se encuentra, ¿no? Bueno, como os decía, realmente lo mío es mucho más sencillo. Vamos a hablar de la coordinación entre médicos de familia y farmacéuticos hospitalarios. ¿Por qué vamos a hablar? Pues porque hay una ley que nos obliga, que es la ley del 2006, 26 de julio, donde habla de medicamentos de uso hospitalario, es decir, que son medicamentos que se usan en el hospital, pero siguiendo la idea que he dicho antes y que comenté también ayer, el hecho de que se use el medicamento, se diagnostique y se use en el hospital, no quiere decir que el paciente esté ingresado en el hospital. Y los pacientes tienen esa mala costumbre de tener vida propia. Y salen a la calle, y comen, y van a ver a la familia, y se mueven, y les surgen dudas. Y también, y ha sido escenario de polémica en el último año, el tema de los medicamentos de diagnóstico hospitalario, que aunque la norma lo que dice es que son de prescripción en el hospital y que podrían ser dispensados en la farmacia comunitaria, lo cierto es que por motivos económicos cada vez más de ellos se encuentran restringidos al ámbito de la dispensación hospitalaria. Y también esos pacientes tienen esa mala costumbre de comer, salir a la calle, moverse, y pues desgraciadamente los de primaria, que somos muy accesibles, estamos ahí a directa. Lo comentábamos ayer durante la cena, claro, cuando un especialista dice que no ve una determinada patología, lo tiene fácil, porque la siguiente vez que vuelve van a ser 3 o 4 meses. Yo no lo puedo decir, porque el paciente es accesible y llega a verme a mí todos los días. Y yo no le puedo decir que la mialgia, que hablábamos ayer, no la veo, sino que me la tengo que comer, porque está ahí y el paciente me plantea su problema. Y eso nos obliga, en principio a los médicos de familia, y en teoría a toda la atención primaria, a establecer una relación con los farmacéuticos hospitalarios. ¿Por qué? Pues un poquito porque nuestra situación actual es de las de ponernos la sordina y escuchar. Cuando se habla de una relación entre dos, siempre sale la frase de juntos, pero no revueltos, o una cosa. Los médicos de familia y los farmacéuticos es que ni juntos ni revueltos. Somos líneas paralelas que no nos juntamos nunca. Y tenemos esa situación. Es decir, en ningún momento, es decir, a nadie se le ocurre que te deje consultar. Hace poco, pues en una vida que uno lleva por esta sociedad científica que me arrastra por sitios raros, coincidí con la
Asociación Española de Biopatología Molecular, que es por análisis clínicos, porque tuvimos una relación y sí que parece lógico que haya una coordinación. Pero cuando planteas que el médico de familia tenga que hablar con el farmacéutico hospitalario, parece que no. ¿Eso para qué? Si no, somos paralelos y no tenemos que ver. Porque en realidad de lo que estamos hablando, y hay una situación que está ahí, es que nuestro modelo sanitario ha cambiado. Yo que soy mayor, que peino canas, por lo menos de las que tengo, porque se me ha caído el pelo, la conciliación terapéutica antes, se me ha ido Enrique, la hacía un internista en el hospital. Llegaba un paciente y hacía eso. Pero en estos tiempos quien hace la conciliación terapéutica es el farmacéutico hospitalario, porque es así. Cuando sale del hospital, está Arantxa por allí, que compartimos hospital de referencia en algún momento, son ellos los que hacen la conciliación. Viene el Gregorio Marañón y cuando a mí me llega alguno a Arganda, pues son ellos los que han hecho la conciliación. Luego parecería sencillo y lógico que yo hablara con ellos, pero no hay una vía. Hay alguna cosita que luego comentaré, pero no parece lógico que un médico de familia hable con quien está haciendo la conciliación terapéutica. Y además en el Marañón, imaginaos, es decir, hay un farmacéutico hospitalario que hace la conciliación terapéutica del paciente que acude a la urgencia. El paciente que acude a la urgencia es visto por el servicio de urgencia y va directamente a primaria. Pero yo no hablo con él, porque recibo un informe de alguien, que es el médico del hospital, del servicio de urgencia, que ha hecho una valoración, pero yo no sé, no puedo hablar, no existe esa valoración. No parece algo razonable, ¿no? Porque todo esto es lo que se traduce son en interacciones entre medicamentos, que son mucho más frecuentes de lo que nos pensamos. Interacciones con la vida real. Se ha comentado, es que parece que las plantas no interaccionan con los medicamentos. Pues sí. Es que parece que determinadas sustancias que toman los pacientes, homeopáticas, otro tipo de referencias, no interaccionan con los medicamentos. Pues sí. Cuando se hablaba antes de la adherencia, y bueno, pues tampoco queda bien que los de la ponencia, entre los de la mesa nos llevemos alguna cosa, la gente de Andrés, hombre, a lo mejor habría que preguntarle al paciente si toma algo. Que yo recuerdo que hace algunos años en el Servicio Madrileño de la Salud se tomó la iniciativa de decirle al paciente que trajera en una bolsa todo lo que tomaba. Todo lo que tomaba. Concepto amplio. Todo lo que usted toma nos lo trae. Pues al principio nos daba el Servicio Madrileño unas bolsitas de un tamaño pequeño pensando que eran las cajas de medicina. Al final lo que traían eran las cajas, vamos, las bolsas del Carrefour o del Mercadona, porque lo que toman los pacientes es increíble. Es decir, a nadie se le ocurre decir medicamentos para que no se me caiga el cabello, pastillas de no sé qué, hierbas, una serie de cosas que no hablamos de ellas, pero que están ahí y que interaccionan. Y además está ese problema de la adherencia terapéutica. Yo creo que es un problema muy serio. Es un problema muy serio que no abordamos como sistema sanitario y que la población no entiende. La cultura del consumo de fármacos en nuestro país es diferente al resto de Europa. No existe ese concepto. En el resto de Europa tú pagas tu medicación y si no te la tomas es que eres tonto, porque ¿para qué la pagas? Pero en nuestro país no sucede esto. A raíz del decreto del 2012, que ha supuesto un problema, y que al menos en la atención primaria sí vemos recortes directos sobre pacientes a raíz del 2012, pero sí que ha supuesto esa situación. Es decir, hay pacientes que dejan de consumir medicación o que no la toman porque no la pueden pagar. Es que hay medicamentos inhalados que es que los pacientes han pasado de no pagar nada a pagar casi 70 euros por un spray. Y el paciente dice, pues el soplillo no lo compro. Bueno, y eso condiciona esa adherencia terapéutica. Y no hay peor resultado en un paciente clínico, como se ha dicho, que aquel paciente que no toma la medicación. Yo creo que es lo más grave. Bueno, y entramos en una dinámica un poquito más peculiar. Me he traído tres modelos de colaboración que existen actualmente entre el médico de familia y el farmacéutico. Empiezo quizá por el más adverso, que es el modelo de colaboración cuando un paciente, y se ha comentado aquí, el paciente con el VIH. He puesto en Minion, porque así es como te sientes a veces como médico de familia ante un paciente con un tratamiento con VIH, ¿no? Es decir, desconocido y solo sabes decir porque no pasa en ningún sitio más. Es un formato de prescripción hospitalaria. Prescripción hospitalaria que con los magníficos 17 sistemas de información que tenemos, en muchas ocasiones ni te enteras. Arantxa lo sabe, desde el día 22 de marzo el Hospital General Gregorio Marañón ha cambiado el sistema informático y los médicos de atención primaria no podemos ver lo que ellos apuntan en la historia clínica. Hasta el 22 de marzo sí. Eso es modernización, un nuevo sistema informático que impide que lo veas. Genial. Bueno, es de dispensación periódica y eso es algo que se ha comentado. A ver, no solamente los médicos de familia, los enfermeros de atención primaria tienen un papel muy importante en esta situación.
¿No sería sencillo que un enfermero de atención primaria, que en un paciente de los que estamos hablando, que son crónicos y que vienen habitualmente, supiera, o al menos preguntara al paciente si ha pasado a recoger su medicación por el hospital? Porque es algo que no hacemos. Y no hacemos, entre otras cosas, porque no lo conocemos. Te enteras, si tienes curiosidad, de repente dices, no, ayer estuve en el hospital que fui a recoger la medicación. Y dices, ah, bueno, en un caso de ayer estuve en el hospital. ¿Y qué le dijo el reumatólogo? ¿O qué le dijo el internista? No, si fui a recoger la medicación. Ah, ¿y se la dieron? Sí, ¿y cuánto? No, pues me dieron 3 cajas. ¿Y con eso cuánto le llega? Para 3 semanas. ¿Y no tiene que volver? No, dentro de 1 mes y medio. Pero bueno, usted no ha dicho nada. No, si ya me las alargo yo para que me llegue. Y no, porque es que ir allí, o no sé, en fin. Bueno, esa información, como digo, es una información indirecta. Lo que sí que sabemos los médicos de familia es que utilizar al paciente como mensajero es una situación abocada al fracaso. Porque, como es lógico, dar información que en cierto sentido le conviene. Y en el tema de la adherencia terapéutica es fundamental. Si tú le has prescrito a un paciente un medicamento, a ver, ninguno le dice a su médico que no se ha tomado la medicación. Si me lo ha mandado él, ¿cómo se lo voy a decir? Con lo cual, algunas de las cosas que comentaba Andrés, si yo le hago una encuesta a un paciente en un servicio de farmacia hospitalaria sobre si toma la medicación, me va a decir que sí. Me lo va a decir, porque no me va a decir si me está dando la pastilla. Si me dice que no te las tomes, bueno, hay algunos que son especiales. Existe además esa situación de inaccesibilidad. Si yo detecto que mi paciente con VIH no se está tomando la medicación, que además ni siquiera sé qué medicación es y en qué situación, es que no puedo hacer nada. ¿A quién me dirijo? Porque como no tengo contacto con el farmacéutico hospitalario, que es el que se le está dando, yo le puedo mandar un correo electrónico, como decíamos antes, al internista, al infecto. Pero al farmacéutico hospitalario, es que yo no sé ni dónde están, no tengo ese contacto. Porque además es un paciente especialmente sensible, el paciente con VIH, y tiene esa sensación de estar siempre a la contra, en el sentido de que parece que está sospechando algo de él, y eso genera todavía una peor relación. Con lo cual un interrogatorio sobre adherencia, sobre alguna serie de cosas, nos lleva a ese bloqueo. Porque además, y desgraciadamente, el paciente VIH es un paciente polimedicado, porque no solamente es lo que toma para su VIH, que a veces son fármacos a cascoporro, con diferentes formas y vías, sino que incluso ese paciente lleva algo parecido. Porque afortunadamente en nuestro país el VIH ha pasado a ser una enfermedad aguda, de la cual la gente se moría, a una enfermedad crónica. Con lo cual el paciente va sumando esos aspectos de cronicidad que decíamos antes. Ya tiene su diabetes, ya tiene su hipertensión, ya tiene otra serie de problemas que están añadidos, que interfieren en la medicación o que deberían, pero como no sé ni lo que toma, pues no me llevo a ningún sitio. Ese tema de adherencia, que yo creo que es algo importante. Y esto es un dato muy peculiar que nos saca de sus contactos. Es decir, en coste, el medicamento que más se abandona en los puntos SIGRE es la medicación anti-VIH, los antirretrovirales, en coste, en el punto SIGRE de la farmacia comunitaria. Ese es lo que más nos gastamos. Porque existe ese concepto. Bueno, a mí Beatriz, cuando me daba las clases del máster, nos decía cosas de esas, es decir, es que el concepto es que es gratuito. Es que yo voy al hospital y me lo dan. Pues si se me ha olvidado, se me ha pasado, lo tiro al punto SIGRE. Y gracias que lo tira al punto SIGRE, que no lo tira en el vertedero, que tiene sus efectos. Pero es el medicamento más caro que encontramos con más frecuencia en el punto SIGRE de recogida de fármacos. Debería hacernos pensar alguna situación. Bueno, me voy a otro modelo, pues un poquito mejor. Ya la cara se me va alegrando, no tanto, pero bueno, se me va alegrando un poquito la cara. Que es el modelo que tenemos con la artritis reumatoide. Bueno, aquí cambian alguna serie de cositas. Lo primero es una prescripción de fármacos del hospital, sigue siendo prácticamente igual, son todos los nuevos que se comentaban algo. La guerra con el metotrexate, si se pone en primaria, se pone en algún sitio, no sé qué, no vamos a hablarla, la dejamos ahí parada, ese tipo de cosas, pero bueno, esta situación tiene su dispensación periódica, que sigue teniendo, en la cual, como médico de familia, te gustaría saber cada cuánto tiempo le das la medicación, porque claro, decía, no, es que se toma 2 pastillas al día. Ya, pero si yo sé que se toma 2 pastillas al día, puedo establecer alguna forma de control, o puedo ver cómo lo hace, o incluso puedo hacerle un pastillero y decirle que me lleve el pastillero al día siguiente, o cuando vaya a recogerlo al mes y medio al hospital y veo las que están sin abrir, o las que ha abierto y ha tirado. Pero bueno, por lo menos algo vamos ganando. Las interacciones, pues algo parecido. Realmente no tengo información, me gustaría poder consultar. A veces, cuando tienes un paciente con un determinado tratamiento, pues de repente te dicen no, y por lo biológico no sucede, que en función de la bibliografía que busques, pues no se puede utilizar con vacunas vivas. Bien, vale. Pero sin embargo te dice que le hagas una vacunación de BCG al principio. ¿Y qué pasa con la triple vírica que se pone entre medias? ¿Qué pasa con los tipos? ¿No? Si es que, y lo miro y me dicen, no, y los vascos me dicen que sí, que se puede poner, que le puedo vacunar de la varicela, ya, pero si dice que son... Me gustaría poder consultarlo con algo y por eso
A nosotros, como médicos de familia, nos parece que posiblemente el farmacéutico hospitalario tuviera ese tipo de respuesta. El tema de la posología igual. Se ha hablado aquí de una especie de prescripción un poquito rara, es decir, le voy cambiando. Hombre, pues a mí me gustaría que alguien me dijera por qué le voy dando menos medicación o se la voy alargando, porque yo no lo sé. Y de repente le preguntas al paciente, ¿se toma usted las 2 que tiene? No, es que me han dicho ahora que me tome una. ¿Y eso dónde está apuntado? ¿Dónde existe? No lo sé. Es una información que como médico de familia creo que me gustaría recibir. También sobre el tema del control. Yo creo que es importante que estamos dando una medicación al paciente, que tiene ese seguimiento que se está dando en los hospitales y que me gustaría que cuando no acude a recoger la medicación al hospital, alguien me dijera, oiga, que es que este señor no ha venido. Y eso a mí me sirva para que esa continuidad, porque si no, como se ha dicho en algún caso, sobre todo en artritis reumatoide, si no se toma el tratamiento es que se ha saltado la pauta y es que no es recuperable. Con lo cual me gustaría saber que no ha ido a la farmacia a recoger su medicación. Esa respuesta a situaciones críticas, el paciente tiene un brote, tiene alguna situación y no se ha alterado la pauta, yo creo que son elementos que habría que controlar. No todo va a ser malo. La hepatitis C, desde el punto de vista de coordinación entre el médico de familia y el farmacéutico hospitalario, para nosotros ha supuesto un cambio importante. Un cambio importante porque con la hepatitis C, como era muy cara y como aquello había que restringirlo como se pudiera, pues empezaron a poner en marcha medidas alternativas que, bueno, por lo menos han abierto caminos y que esa forma paralela lo ha roto. Sigue siendo un fármaco de prescripción hospitalaria, como está claro, pero existe una conciliación terapéutica sobre lo que existe. El farmacéutico hospitalario interviene después de la prescripción y hace un recuento de la medicación que está tomando el paciente, de toda la medicación que está tomando el paciente. Parece algo lógico. Y sobre eso establece una conciliación. ¿Conciliación en qué sentido? En ponerse en contacto con el médico de familia y decirle, oye, que le hemos puesto este medicamento, que cuidado con el omeprazol. Oye, que le hemos puesto este medicamento, que cuidado con la estatina que está tomando. Novedoso. Por primera vez el farmacéutico hospitalario se ponía en contacto con nosotros para contarnos algo. Y además, esa dispensación en el hospital nos comunicaba, y le hemos dado tanto, y vamos a estar hasta tantas semanas dándoselo. Y a partir de tantas semanas ya no le damos nada, con lo cual ya puedes actuar. También novedoso. Se decía cuándo es la dispensación y en cuánto tiempo. Y además existe un registro común que tú puedes consultar y puedes saber el paciente con qué medicamento está. Me miras con caras raras en la Comunidad de Madrid, no sé si en el resto. Pero, ¿cuál es la forma de comunicación? Nosotros tenemos, en Madrid sí que nos funciona lo de la estrategia de cronicidad y sí que existe una forma de comunicación directa entre el farmacéutico hospitalario a través de lo que nos llama teleconsulta, de la manera que tú emites esa cosa, esa recomendación sobre un soporte que aparece en la historia clínica del médico de primaria. Entonces, cuando un paciente está en tratamiento con un fármaco con hepatitis C, lo que recibe en su historia clínica de primaria es un mensajito de un informe recibido del hospital que está hecho por el farmacéutico hospitalario diciendo, este paciente está tomando tal medicación, está no sé qué, ojo, que está tomando tal cosa. Bueno, existe, como digo, un registro común, una página que está por fuera, que te permite ver qué tratamiento está tomando y por qué tiene ese tratamiento, de lo que se ha hecho, y te permite saber la dispensación que lleva. Pero esto ya es otra cosa, tiene otro nivel. Y tiene además una información directa sobre interacciones, posología y sobre el control. Que no ha venido a recoger la medicación, informe externo que te aparece en el AP Madrid, que fulanito no ha venido por la pastilla. Importante. Claro, esto evidentemente nos hace bastante felices, porque además de eso hay una revisión post-tratamiento. Acude al farmacéutico y le dice que tal medicamento dejó de tomárselo. Con tal fecha hemos hecho y proponemos una conciliación terapéutica en la cual vuelva a tomar esto, vuelva a tomar aquello. Bueno, pues evidentemente algo aquello de lo que pedíamos. 5 minutos. Perfecto. Bueno, voy un poquito rápido. Yo también me he traído el chiste de Forge, en la mesa teníamos ese espectro común. Esto es la atención primaria, ¿no? Es decir, bueno, pues es atención primaria. ¿Para qué lo vamos a negar? No vamos a darle más vueltas, ¿no? Sigo rapidito. Bueno, propuestas, porque no solamente es ser negativo. Esta es la propuesta que nosotros hacemos desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y casi me alargaría las otras sociedades de medicina de familia porque es un modelo común. Es un modelo que lo tenemos desarrollado con un farmacéutico comunitario que se llama José Miguel Ruiz, que trabaja en Lorca y que es una maravilla. Y la propuesta es la de un modelo horizontal de comunicación, porque hasta ahora lo que tenemos es un modelo vertical, en el cual el paciente en muchas ocasiones sirve de mecanismo. Aquí lo que decimos es un modelo horizontal entre el médico de familia y el farmacéutico hospitalario sobre una serie de protocolos comunes en los cuales el paciente es el que recibe, pero hay una información previa, porque eso es lo fundamental. Ese contacto pensamos que debe hacerse así, que exista una vía de contacto. Si me puedo contactar con otros especialistas, ¿por qué no? El hospital, ¿por qué no con el farmacéutico hospitalario?
En Madrid hace mucho tiempo se diseñó unos planes estratégicos de especialidades que luego no sirvieron para nada y se tiraron, y curiosamente con el farmacéutico hospitalario los médicos de atención primaria ni nos llamaron. Decidió la consejería que no teníamos ningún sentido para estar ahí. Esa serie de protocolos comunes que yo creo que son especiales y que eso es lo que tenemos que trabajar, documentos consensuados entre todos que nos van a llevar a esa situación. La historia clínica informatizada, algo fundamental, si no, no tiene sentido. A mí, cuando vengo aquí a Andalucía, siempre me hace ilusión pensar, bueno, ¿qué tal vais con el Diraya? No, es que el Diraya, pero si es el mismo programa, si servirá. No, ya, pero es que no vemos lo mismo. ¿Para qué quiso el mismo programa? Si no veis lo mismo en primaria y en el hospital, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en fin. El tema de la conciliación terapéutica, un poquito es lo que he dicho. Y si existe esa conciliación terapéutica, pues hombre, lo lógico es recibirla, tener criterios, verlo, hablarlo, que yo creo que se hacen las cosas bastante bien y que tampoco pasa nada por difundirlo. El tema que os he comentado de la teleconsulta, claro, en Madrid la tenemos, pero yo sé que en el resto de España pues no pasa así. Nos gustaría que fuera, Aránchame, mira, la tenemos, pero no en el Marañón, que sabes que soy muy especiales. Por eso. Pero es una de las cosas que son todos los hospitales que tenemos con Selenes y que tiene ese tipo de situación, ¿no? Y esa figura que a nosotros nos gusta mucho, y cuando hablamos del tema de cronicidad el otro día, es la del especialista consultor. Un poquito lo que hablábamos antes durante el café, es decir, la posibilidad de contactar con alguien directamente. Si yo tengo tu teléfono y te llamo, pues, oye, que mira, me ha venido fulanito que resulta que me dice que le has dado tal medicación y que no sé qué, oye, que... Y existen figuras además interpuestas. Para nosotros el farmacéutico de atención primaria tiene una actuación fundamental en este tema que muchas veces nos puede hacer de introductor. Bueno, y sobre todo, y es la idea que yo vengo a vender, las comisiones de continuidad asistencial farmacoterapéutica. ¿Qué es este rollo? Bueno, pues este rollo es un poquito lo que hemos estado hablando. De lo que se trata fundamentalmente es que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué son las comisiones de continuidad asistencial farmacoterapéutica? Bueno, pues en el margen de la continuidad asistencial, en Madrid tenemos la inmensa fortuna de que como seguimos estando separados y no somos gerencia integrada, todo el mundo reconoce que tenemos que hablarnos. Porque luego cuando vas a un sitio con gerencias integradas ya nadie se habla. Como estamos integrados, somos los mismos, pues da igual. Y los de primaria van, no, ¿para qué? Si somos gerencia integrada. Y dicen, muy bien. Bueno, nosotros sí que tenemos esa situación, ¿no? Y entonces, en la comisión de continuidad asistencial, en la que está el director médico del hospital, el médico adjunto de medicina interna, cardiología, urgencias, traumatología, especiales que quieran participar. Tampoco vamos a restringir, mucho decir si va el reumatólogo no va el internista y viceversa, que ya alguna cosita hemos visto. Y sobre todo, el jefe de servicio de farmacia y el farmacéutico hospitalario. En mi caso, como tengo relación con el Hospital de Henares, está Federico Tutau, que es el jefe de servicio del Hospital de Henares, y que es una maravilla trabajar con él. Y una compañera, Inés, de lo cual pues, también es una maravilla. Y por parte de primaria, el director médico asistencial o subdirector médico, que en realidad es el que suele estar en lugar del director médico, porque ya sabéis que los directores médicos, bueno, pues no suelen acudir mucho a estas cosas, y 3 médicos de familia, peculiares que somos en alguna ocasión, que somos responsables del uso racional del medicamento en el centro de salud, es decir, que no es cualquiera que vaya por ahí, y un farmacéutico de atención primaria. Esto es como estamos funcionando y como estamos trabajando y nos parece una propuesta correcta de colaboración. Y a partir de ahí tenemos esa reunión trimestral, como comentaba el compañero de Cádiz, pues aunque no nos tomamos café, pero nos juntamos todos en el mismo sitio, lo cual es importante, con una serie de indicadores de farmacia comunes y no comunes, está bien conocerlo, el Servicio Madrileño de la Salud tiene una serie de indicadores que son comunes entre primaria y el hospital, pero hay otros que no lo son, y nos los contamos, y nos hablamos de diferentes cosas que no tienes que ver, con lo cual ya te va sonando. El tema fundamental sobre incidencia de efectos adversos detectados, un poquito de lo que comentábamos antes, que tiene esa situación. Termino rápidamente. Ese cambio de cromos, yo te doy esta receta, tú me das no sé qué, y una serie de proyectos comunes que tenemos, las fichas farmacoterapéuticas, cómo hacer una receta. Esto es muy importante. Cómo hacer una receta es un informe que hicimos de primaria para que a través de los servicios de farmacia hospitalaria se facilitara a los médicos de hospital cómo se hace una receta. Parece mentira, pero hay que decirles cómo se hace una receta, que no se rellena, dónde hay que poner las cosas, en fin, otra serie de situaciones. Para el futuro, ¿qué vemos? La apertura de la farmacia hospitalaria a la atención primaria, a nosotros nos parece fundamental. La creación de protocolos de adherencia terapéutica, que están bien. El tema del uso racional del medicamento y conciliación en la urgencia. Nos gustaría que el ejemplo que tiene el Marañón se extendiera a todos los hospitales, que hubiera un farmacéutico hospitalario cuando sale el paciente de la urgencia, que quizás es el punto más crítico del sistema, tuviera ese tipo de situaciones. Los mecanismos de comunicación a través de la historia clínica electrónica del Sistema Nacional de Salud, que parece que a todo el mundo se le ha olvidado, que en la página del Ministerio existe una historia clínica en la cual se pueden colgar cosas, pero que nadie cuelga. Y que de repente tú ves un informe de atención primaria de Cuenca, maravilloso, pero que no sirve para nada. La interoperabilidad de receta electrónica, que hablamos por ello, y se da estas farmacoterapéuticas, troncalidad y factores, y herramientas como el check de MedSlide, que nos gustaría que pudiera ser disponible en una serie de cosas. Y más. Y termino, pues, bueno, se ve muy mal, termino como terminamos los autitaurinos en mi pueblo, donde los encierros es la principal motivo de fiesta, con aquello de, bueno, pues, preguntar, pero no mucho, pues si acaso no me lo sé. Muchas gracias.
muchísimas gracias por la presentación y por estas ideas de mejora y propuestas de mejora. Soy el último ponente, aparte del moderador. Me he quedado para el último porque así, primero, no había conflicto de intereses con el tiempo, me controla, ¿vale? Y segundo, si íbamos mal de tiempo, pues me prefería quedarme yo sin dar la presentación que alguno de mis compañeros. ¿Tú tenías una pregunta, no? Un comentario Sí. para él. Lánzalo. Sí. Bueno, la verdad es que me ha encantado, porque sea una pena compartir contigo. A ver, es un poquito lo que quería plantear, es decir, yo creo que tenemos que trabajar en ese futuro y tenemos que trabajar además de manera horizontal. En alguna ocasión uno siempre confía que en la administración hay este tipo de respuestas, pero a veces hay... Yo creo que tenemos que trabajar en esa situación. Es decir, yo creo que desde tanto mi sociedad como el resto de sociedades de medicina de familia vamos en ese plan, es decir, tenemos que establecer ese contacto entre profesionales a nivel horizontal y directamente. Claro, es lo que decía antes, Diraya, es el mismo programa informático. Yo me niego a pensar que no exista un canal de comunicación dentro de la misma historia, que es el mismo programa. Es que no parece razonable. Entonces, teóricamente existe, luego vamos a difundirlo, si ya está pagado, ya está hecho, vamos a ponerlo en marcha. Pero la idea es un poquito la que he dicho antes, es decir, a través de la historia clínica del Sistema Nacional de Salud, que está en la página del Ministerio, que teóricamente todos deberíamos tener acceso, teóricamente, es que es fácil poner en marcha mecanismos de coordinación y de información. Si tú haces un informe y lo cuelgas ahí, yo puedo verlo. Incluso aunque no me funcione Diraya. Incluso cuando un paciente de Virgen de Macarena vaya a Arganda del Rey porque se desplaza. Puedo entrar ahí a verlo. Esa es la idea, trabajar en esa línea, comunicación horizontal entre profesionales que nos permita ese tratamiento, ese abordaje. Tenemos esta presentación y luego hacemos el debate, ¿vale? Voy a ser muy breve. Bueno, me tocaba hablar de criterios de evaluación clínica y protocolos consensuados dentro de esta mesa en la que hemos tocado, bueno, pues visión también multidisciplinar. En primer lugar quería agradecer y sumarme a los agradecimientos del resultados en salud mediante la utilización adecuada de los medicamentos. Y si a veces nos veis de otra forma, compañeros de otras especialidades, si nos veis de otra forma, como, no sé, cualquier otra de las formas que nos podáis ver, pues es porque no estamos sabiendo hacer bien nuestro trabajo. Así que os pediría disculpas y me pondría a hacer las cosas de otro modo. Una de las vías, uno de los medios que tenemos para conseguirlo es el poder disponer de los mejores fármacos en el ámbito hospitalario, en la guía del hospital. Y esos mejores fármacos, lo que tratamos de hacer es evaluarlos
evaluarlo. Lo evaluamos en base a la eficacia que está demostrada, que está en los ensayos clínicos, en base a la seguridad y en base a la conveniencia. Esto lo hacemos antes de incorporar un fármaco a la guía farmacoterapéutica del hospital. Y eficacia y seguridad son variables primarias, son las más importantes, las que miramos en los ensayos pivotales. Pero quería destacar una variable secundaria, que es conveniencia, que me parece muy importante. Y ahora que estamos viviendo la situación de distintas vías de administración, de distintas posologías, de distintas pautas, yo pienso que es importante y que esto permite que haya muchos pacientes que puedan beneficiarse aún más. Luego, evidentemente, hay que tener en cuenta la situación actual, se ha comentado ya en la mesa anterior, de la cronicidad, y de que cada día tenemos más pacientes, pues los pacientes empiezan y luego siguen tratándose con nosotros. Y todo esto en un ámbito de eficiencia que requiere nuevas fórmulas para ser eficientes. Bueno, algunas ya nos las comentaba Beatriz en la ponencia anterior, como los acuerdos de riesgo compartido. ¿Por qué hacemos esta selección o esta reevaluación en los hospitales? ¿Qué sentido tiene si el medicamento está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española? Pues mirad, la Agencia Europea y la Agencia Española evalúan la calidad y seguridad de un medicamento, pero no necesariamente comparándolo con otros medicamentos que ya tenemos en el mercado para esa indicación, porque el ensayo pivotal puede haber sido realizado pues frente a placebo, frente a la mejor alternativa existente en el momento en que se diseñó ese ensayo, pero no en el momento actual. Y además tampoco abordan aspectos económicos para evitar el conflicto de interés de que un fármaco, siendo bueno, por ser caro, se le ponen más impedimentos. Estas son cuestiones, el aspecto económico es una cuestión que si hay fijación de precio y financiación se decide en el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Farmacia. Ahí se decide si un medicamento es financiado en el ámbito nacional o no. Con lo cual un medicamento puede estar autorizado, pero no ser financiado. Con lo cual la situación sería diferente. Y en la financiación, que es selectiva, encontramos mucha variabilidad a nivel europeo. Hay países como Dinamarca que financia el 57% de los medicamentos que se le solicitan, o Italia el 75%, y hay otros países como nosotros que financiamos el 97% de lo que se nos solicita, con retraso, con mucho retraso, en algunas ocasiones 20 y tantos meses de retraso, pero al final la respuesta no, España no la suele dar. Y a un precio que muchas veces está condicionado por precio de otros países, porque si el medicamento ha solicitado precio en Alemania, que tiene precio libre, y se ha aceptado, tú en España no puedes decir sí financio, pero al 10% de lo que ha decidido Alemania. No puedes, porque facilitaría exportaciones ilegales. Por tanto, está condicionado muchas veces por lo que ya se ha realizado en otros países. Pero luego el presupuesto en España está en las comunidades autónomas, con lo cual, cuando tú tienes varias opciones para tratar una misma patología, a nivel del prescriptor en el hospital, a nivel de la comunidad autónoma, que es donde se va a pagar, evidentemente se tiene que poder decidir cuál de las opciones hay. Todo esto en un ámbito en el que podemos tener para la misma indicación 6 o 7 fármacos autorizados y financiados. Por tanto, yo creo que el decisor final tiene que tener toda esta información para poder tomar la elección de uno de ellos. Sobre todo cuando los informes de posicionamiento terapéutico hay muchas ocasiones donde no se mojan porque no hay ensayos head to head entre las diversas opciones que tenemos ahora mismo encima de la mesa para las enfermedades autoinmunes. Y aquí quería comentaros el tema de los resultados en salud. Esto tiene un sonidillo raro, no sé si hay alguien en la sala que pueda saber cómo se evita esto, pero no sé, hay un sonido ahí de fondo. En los resultados en salud tenemos, por un lado, resultados clínicos, que son eficacia en los ensayos clínicos y efectividad en la vida real, que muchas veces es diferente. La efectividad en vida real con frecuencia es menor que la eficacia en el ensayo, por lo que nos comentaban antes, por esa idealidad de los pacientes, pero hay algunas ocasiones que la efectividad en vida real puede ser superior y la realidad superior a la ficción. Luego tenemos también resultados humanísticos, que se nos comentaban anteriormente, que son de utilidad, y resultados también en salud económicos, de beneficios, como nos decía Beatriz antes, por el tema social que nos ocupa. Fijaros, en rojo o marrón se ven todos los pacientes que han sido incluidos en los ensayos clínicos de media para una nueva molécula, y aquí a la derecha todos los pacientes que finalmente son tratados en la vida real. Solo el 3% de los pacientes fueron incluidos en el ensayo clínico.
Con lo cual, esa temporalidad y esa comorbilidad de los pacientes la vemos en la efectividad y la seguridad en vida real. Pero, sin embargo, el precio lo fijamos en base a los datos de eficacia y seguridad de los ensayos clínicos. Y luego, en países como España, no se reevalúa el precio en función de los resultados en vida real, sino que se reevalúa el precio, normalmente reduciéndolo, cuando hay una indicación más y, por tanto, más pacientes susceptibles de ser tratados. Hay otros países, el mismo Alemania que os comentaba antes, que en el IQWiC al año se reevalúan los resultados en vida real. Y si los resultados en vida real no responden a las expectativas, se modifica el precio. Pero aquí no, aquí lo modificamos si hay más indicaciones porque hay más pacientes susceptibles de tratar. Pero no es lineal esa reducción de precio en España. Cuanto más nos separamos de las condiciones del ensayo clínico, peor es el beneficio-riesgo, o la relación entre el beneficio y el riesgo. Por eso en la Unión Europea hay un proyecto que se llama REA, Relative Effectiveness Assessment, en el que están muy preocupados con este tema, y por eso los ministerios de sanidad de cada uno de los países y de los Estados miembros están empeñados en que hagamos esto de los resultados en vida real, que no es una moda, es que realmente se observan diferencias y es importante conocerlas. Y yo lo que quería deciros a todos es que tengáis al farmacéutico de hospital como un aliado en la innovación. Cuando tengamos un fármaco nuevo, cuando queramos incorporarnos a algo relacionado con la investigación y cuando queramos incorporar un ensayo clínico, de verdad, a los que sois farmacéuticos, esta es nuestra misión, ser aliados en la innovación. Y tenéis que pelearos porque se entre en ese ensayo clínico en el que tu centro no ha entrado y debe entrar, y tenéis que pelearos porque hay un acceso temprano y rápido a los nuevos fármacos si son innovadores, trabajando en equipo, evidentemente, porque cuando hablamos de protocolo, en el fondo estamos hablando de evidencia, pero de trabajo en equipo. Trabajo en equipo uniéndonos todos de forma multidisciplinar, como se está viendo en estas jornadas. Y todo es todo internamente, el internista, el reumatólogo, el médico de familia, todo es el farmacéutico también con los de comunitario y el de primaria, porque si no sabemos trabajar en equipo, al final el protocolo no sale bien, y mucho menos el seguimiento de ese protocolo. Yo creo que el trabajar con protocolos y el trabajar en base a resultados en salud en vida real es el futuro. Y yo estoy de acuerdo con Beatriz en que no tiene sentido pagar lo mismo por un medicamento para una indicación que tiene una evidencia alta que para una indicación que tiene una evidencia baja. Con la patología que estamos viendo hoy se ve claramente en distintas indicaciones, pero es que hay otras indicaciones oncológicas, que hay una indicación donde aporta 15 días y otra indicación en la que aporta 10 meses y el precio es el mismo. Entonces no tiene ningún sentido. Hay experiencia en España de distintos precios para distintas indicaciones, pero tenéis que pedir varios registros. Entonces tendríamos el ustekinumab para Crohn y el ustekinumab para psoriasis, o tendríamos el secukinumab para psoriasis y el secukinumab para enfermedad de Crohn o artritis reumatoide, con distintos códigos, lo cual no tiene sentido cuando nuestro sistema de información permite perfectamente saber en qué tipo de pacientes estamos tratando. Es verdad que la comunicación entre comunidades y ministerios no es tan buena como sería necesaria para que el ministerio diera ese paso. Y en cuanto a este tema, yo creo, y estoy de acuerdo con Beatriz, en que tenemos que ir a una línea de acuerdos innovadores. Y ya que el precio nos viene dado, nosotros sí poder hacer determinados acuerdos que nos permita tener menor nivel de incertidumbre. Acuerdos innovadores, y esto es de la guía de CAT Salud, del tipo de acuerdo de riesgo compartido, tanto los clínicos como los económicos. Los económicos los conocéis como el techo de gasto, en donde a partir de una determinada cantidad de fármacos ya no vamos a pagar más por los nuevos pacientes, o clínicos donde, según el resultado en salud, se va a pagar una cantidad u otra por el medicamento. Aquí tenéis la web, luego las presentaciones las tendréis también en la web de la escuela, porque evidentemente el precio de un medicamento no tiene que ver siempre con el valor que ese medicamento aporta al paciente. El precio es fijo y tiene condicionantes externos, como decía, de otros países, y el valor puede ser por los servicios, pero lo importante sería por los resultados en salud. Si un paciente que trato a las 12, 24, 52 semanas no tiene la respuesta deseada, debería tener otro precio diferente ese paciente en concreto. ¿Es para todo este tipo de acuerdos? Pues no, no es para todos los medicamentos. El seguimiento de un acuerdo de riesgo compartido en el modelo de pago por resultados, que nos comentaba Beatriz, es un seguimiento muy costoso, en tiempo y en recursos, con lo cual no puede ser para todos los fármacos. Tienen que ser fármacos de alto impacto económico,
con variables objetivas, muy objetivas. Me gusta pues los meses de vida en supervivencia global. Eso es fácil, no es que sea tan fácil, pero bueno, es fácil, por lo menos es objetivo, ¿no? Es objetivo el conocerlo. Centímetros que ha ganado un niño en el primer año de tratamiento. O las variables que usamos. Yo pienso que en estas enfermedades autoinmunes se ha sabido normalizar y sistematizar mucho estas variables. Los dos deben ganar. En un acuerdo de riesgo compartido estamos a un lado de la mesa el laboratorio farmacéutico que ha invertido mucho dinero en ese fármaco, ha conseguido la autorización de la Agencia Europea y ha tardado entre 3 y 28 meses para conseguir la financiación. Es decir, que estamos hablando con un laboratorio inversor que lleva a lo mejor casi 2 años o 2 años y medio esperando a un precio, y nosotros, después de ese precio, queremos decir que cuando el paciente no responda, que valga menos, ¿no? Que el valor sea menor. Con lo cual esto hay que entenderlo. Hay que trasladarle que con este acuerdo va a tener una situación económica mejor. Y del otro lado de la mesa, todo el sistema sanitario en su conjunto, con perfiles más pagadores, como puede ser la dirección del centro, y perfiles más clínicos, como es el propio médico que va a tratar a estos pacientes, sin el cual es imposible hacer un acuerdo porque la variable, aparte de ser objetiva, tiene que estar en nuestra práctica habitual, clínica habitual. No podemos hacer un ensayo clínico en vida real. Esto no se trata de hacer esto así, ¿no? Por tanto, al laboratorio que gane más y nosotros, pues, que gastemos dentro de lo que se pueda, menos. Estos son algunos ejemplos de acuerdos que hemos firmado en el hospital y con los cuales hemos conseguido resultados clínicos, pero también económicos. De lo que nos ocupa hoy, hemos firmado tocilizumab y certolizumab y estamos en vías de poder firmar algún otro medicamento con el apoyo de todos. Hay dos formas de modificar el precio en función del resultado en salud. Yo le llamo dicotómico o lineal. Dicotómico es si llega al resultado esperado pagas, si no llega al resultado esperado no pagas nada. Y te da igual que se quede cerca o que se quede lejos, no pagas nada. Y lineal es que cuanto más cerca te quedas del objetivo que te habías planteado, pagas un precio más parecido al del medicamento. Digamos, visto en gráfica, si ponemos en el eje de ordenada la tasa de respuesta de la CR70 a la semana 24, que en algunos de los medicamentos que nos ocupa el 5% es la tasa de respuesta del placebo y el 30% puede ser la tasa de respuesta de algunos de los fármacos, en dicotómico yo o llego al 30% o no pago nada. Y esto pues tenemos experiencia en todos esos fármacos. Y el lineal es que a medida que me acerco, pues pago una cantidad más parecida a lo que se pide, que serían estos otros ejemplos. Luego hay que acotar el riesgo. Es muy importante, el riesgo no puede ser infinito. Si hay una enfermedad en la que trato en mi hospital 3 pacientes y ninguno de los 3 responde, evidentemente ese riesgo hay que acotarlo. Aún así, ha habido acuerdos interesantes con algunas moléculas que no tenían en riesgo acotado. Realmente, cuando tú te fías mucho de la molécula, pues si hay un número de pacientes razonable, sabes que un porcentaje alto va a responder. No obstante, yo normalmente lo acotamos, se acotan siempre entre el 20 y el 30 o 40%, ¿vale? No, digamos, de pérdidas por mala respuesta. Luego es compatible con cualquier otra estrategia. Es decir, que un paciente no responda y se pague una cantidad distinta es compatible con cualquier otra, con un procedimiento negociado, con una equivalencia terapéutica o con cualquier otra medida de las que utilizamos habitualmente. Aquí os pongo ejemplo de un trabajo que se hizo con una de las moléculas que se utilizan en artritis reumatoide, multicéntrico. Se medía la respuesta óptima a la semana 12 y se observó que el 80,25% de los pacientes respondieron adecuadamente. Esto se hizo en 7 comunidades autónomas. El 80 era un valor muy parecido al de los ensayos que soportaban la indicación. Los ensayos se habían conseguido el 81 y el 87%. Pero fijaros, para que los 20 hospitales que tuvieron una media del 80,25, hubo hospitales que tuvieron en sus pacientes respuestas del 90%. Esos hospitales solo tuvieron un reembolso del 10%, porque sus pacientes habían respondido mejor. Y hubo otros hospitales que tuvieron el 70%, y la devolución al hospital fue del 30%. Pero yo prefiero estar en el grupo hospitalario del 90%. Bueno, pero pagan más, sí, pero tengo los pacientes mejor controlados. Yo prefiero pagar un poquito más y tener los pacientes el 90% controlados que el 70%. Porque estos acuerdos permiten unir la gestión y la clínica. Y lo más importante, por lo que estamos todos aquí, y en los hospitales, y en primaria, es por dar la mejor salud a los pacientes.
Si puede ser al menor coste, bien, pero si no, preferimos mejor salud que menor inversión. Importante el comité de seguimiento. Estoy de acuerdo con mi ponente anterior, con Francisco, en el hecho de que el comité es muy importante. Y el comité es importante que esté todo el mundo representado, el médico que trata al paciente, la dirección, el laboratorio farmacéutico. Y sentarme con un laboratorio farmacéutico cada 6 meses a ver cuántos pacientes hemos tratado y cómo les ha ido, me parece una conversación mucho más enriquecedora para todos que sentarme a ver cuánto hemos comprado. Y este es el cambio de modelo. El impacto económico de este tipo de acuerdos, porque esta es una crítica que se puede tener. Hay otras medidas que pueden tener un impacto mayor. Pues fijaros, en el dicotómico podemos llegar hasta el 40% y en los lineales hasta el 18%. Esto es la experiencia en los centros donde lo he aplicado. En los últimos 5 años el impacto ha sido de 31 millones de euros en el centro en el que trabajo. Es decir, que es dinero, que todos esos pacientes no han respondido al tratamiento como estaba previsto. Luego quería, hablando un poco también de la conveniencia, es decir que yo estoy de acuerdo en que el paciente prefiere no venir al hospital. Y creo que tenemos que ir en la línea que haga falta para que el paciente venga lo menos posible, lo necesario, pero lo menos posible. Por eso proyectos de administración domiciliaria, proyectos de telefarmacia y telemedicina en el que el paciente no tenga que venir solamente a recibir o a que se le dispense la medicación. Yo creo que tenemos que ir en esta línea, facilitarle todo lo posible, o bien por home delivery, o bien vía centros de salud, o bien vía farmacia comunitaria. Las asociaciones de pacientes son unos grandes aliados en este tema, que el paciente no tenga que venir al hospital necesariamente. Tenemos experiencia en este sentido, tanto en artritis reumatoide como en otras patologías, de hacer que el paciente no venga al hospital, pero que sea correctamente tratado, aprovechando las nuevas tecnologías que esto nos lo permiten y mucho. Como conclusiones básicas, trabajo en equipo. Todos podemos aportar, aquí no sobra nadie, y lo que nos suele pasar es que nos falta gente en esas reuniones que hacemos, nos falta gente, con lo cual resolvámonos de este modo, prioricemos los resultados en salud y tratemos de pagar en base a esos resultados en salud. Muchísimas gracias. Muy bien, pues hemos cumplido con el compromiso del tiempo. Nos quedan unos minutos para el debate antes de las 2. Y bueno, yo creo que las distintas presentaciones seguro que nos han hecho tener alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario. Y bueno, me parece que se quedó una pregunta antes. Manu. Tanto de tratamiento como a lo mejor de ese elemento que conecta la atención primaria con el hospital. De dudas, pues, qué especialista está aquí, puede
aconsejarme de esto, qué medicación tenéis que a lo mejor podía resolver este problema, y creo que se debe también trabajar en esa línea, ¿no? O sea, totalmente como un elemento integrador entre esos ámbitos asistenciales. Sí, es un poquito lo que... Vamos a ver. Los médicos de familia, bueno, en general, que pasa como todo. Es decir, te puedes encontrar algunos que son exquisitos y no aceptan que les digan absolutamente nada. Pero en general tenemos una cierta predisposición a entender que nuestro conocimiento es sobre todo sobre el manejo de la incertidumbre y no precisamente sobre determinados puntos. Por eso cuando yo recibo un informe, como el que tú dices, estás disminuyendo mi incertidumbre y me estás apoyando. Entonces siempre va a ser bien recibido. Y esa yo creo que es la línea, es decir, en la atención primaria, quizá porque tenemos al paciente siempre, no somos muy partidarios de la parcela de este mío y no me lo quites, sino que bueno, que está ahí abierto. Si nosotros entendemos que prestamos una serie de servicios, más en la longitudinalidad, es decir, para nosotros es más importante atender al paciente pues desde que le veo hasta que se muere, que no decir es solo mío y yo solo le veo y no le secuestro. No, a mí eso me da igual. Pero igual cualquier información que reciba es buena y cualquier mecanismo de colaboración es bueno. Y en ese sentido, pues es lo que dices. Es decir, si yo tengo un informe en el cual me dice, mira, este paciente le hemos puesto tal medicación, interacciona con no sé qué, con no sé cuántos, es muy difícil que el médico de familia diga, el que sabe de medicación soy yo y pongo lo que quiera. No, por lo contrario, pues vale, pues lo bajo y ya está. Porque esa es la forma de ver y la forma de colaborar. Nosotros trabajamos en equipo con enfermeras, con trabajadores sociales, y el farmacéutico hospitalario en ese momento pasa a ser uno más del equipo. Y si tengo esa información, pues genial. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Miguel Ángel. Tengo una pregunta aquí también, diría para Bea también. Ayer en la primera secuencia era no hay dos pacientes iguales, individualización de terapias, habéis hablado de protocolos. Yo supongo que un protocolo tendrá diferentes caminos, pero puede entenderse por parte del clínico como algo un poco más impuesto, ¿no? ¿Cómo se podría unir las dos cosas? Es decir, individualización, no hay dos pacientes iguales, y un protocolo consensuado que me imagino que estaría con diferentes opciones y vías, pero quizá haya una dificultad, y para Bea también es un poco cómo eso se evaluaría de una forma global en resultados en salud, porque claro, sería complicar un poco las cosas. Claro, yo creo que ahí la clave es el consensuado. El protocolo, si lo trabaja en equipo y todo el mundo cede un poquito, se puede hacer consensuado. Lo que no se trabaja bien es con un protocolo impuesto. Ya esté impuesto por una parte o impuesto por otra parte. Yo creo que si en el equipo están 6 personas, pues todos tendrán que consensuarlo, que es ceder un poco y tener un poco de flexibilidad, transigencia y entender que el protocolo lo que debe hacer es ayudar a todos a hacer las cosas mejor, reducir la variabilidad y mejorar los resultados en salud, entendiendo que luego cada paciente es diferente. Es decir, que si tú, no sé, la situación habitual, ¿no? Tienes una primera línea que es más eficiente para el hospital y el protocolo consensuado establece que es la prioritaria, ¿vale? Pues yo como farmacéutico no puedo exigir que el 100% de los pacientes vayan con esa línea. Si voy con esa actitud, mal, porque ya estoy no transigiendo y no entendiendo la otra parte. Es decir, ahora, si hay 5 opciones terapéuticas y tengo el 20% de cada una de las 5, pues es verdad que la prioritaria no había sido la mayoritaria, ¿vale? Pero yo creo que hablando se entiende la gente y siendo todos transigentes. Y en ese sentido, yo creo que yo pienso que desde los servicios de farmacia tenemos también mucho que mejorar en este sentido. Es decir, que el protocolo está para cumplirse, evidentemente, pero que luego hay características del paciente individual que pueden hacer que en ese paciente en concreto pues se utilice, bueno, pues otra vía diferente, ¿no? Vale, a mí me parece que los protocolos son como las melodías de jazz, ¿no? Tú necesitas tener la melodía, pero un concierto de jazz buenísimo, de repente hay unas variaciones, se van y luego vuelven a la melodía. Entonces esto es un poco lo mismo, un protocolo consensuado, es la hoja de ruta, es la guía, pero hay que salirse en determinados momentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el paciente que está delante es una persona y no otra, y en tratamientos con tanta heterogeneidad de respuesta, el modelo de interacción médico-paciente no debe ser el modelo del paciente obediente y del médico paternalista,
sino debe ser el de decisiones compartidas. Y muchas veces el paciente manifiesta sus preferencias, sus síntomas, sus efectos secundarios y hace que el protocolo sea solo la melodía, pero que tú como artista del jazz tengas que salirte un poco, ¿no? Pero hace falta, claro, la melodía, si no, imagínate qué caos sería. Federico. Además, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque además la medicina no es una ciencia exacta, claro. Con lo cual partiendo de esa base tiene que tener una cierta variabilidad, si no es imposible poder atender de forma correcta a la mayoría de los pacientes. Totalmente de acuerdo, lo único digo, lo que te iba a decir, absolutamente de acuerdo. Yo te quería preguntar, Beatriz, estoy totalmente de acuerdo también con lo que decías de valorar los resultados desde un punto de vista no eficacia y seguridad tradicional, sino incluir en esos análisis el valor social. Sí. Y en las enfermedades crónicas, sin duda, eso se tiene que incluir. Sí. Lo que pasa es que hemos visto a lo largo de la mañana, y José Carlos lo decía esta mañana, que muchas veces los análisis son muy cortoplacistas. Y intentamos valorar resultados en salud pues a muy corto plazo, la eficacia de un fármaco a un año, lo que me ahorro en un año. Entonces cuesta mucho trabajo plantear resultados a más largo plazo como para ser capaces de meter valores sociales dentro de esos análisis, pero desde luego que se deberían hacer, totalmente de acuerdo. Estamos hablando en nuestro caso de enfermedades inflamatorias, enfermedades que afectan a gente joven. ¿Cómo no va a meter el valor social? Claro, pero yo creo que eso es algo que poco a poco tendríamos que ir imponiendo, que incluso imponiendo a la agencia reguladora de alguna manera para que eso se pueda meter en los ensayos clínicos. Cada vez se mete más calidad de vida, porque se metan estos tipos de valoración económica en los ensayos clínicos y en los posicionamientos terapéuticos. Y probablemente así, poco a poco vayamos teniendo esos resultados, pero totalmente de acuerdo, claro. Claro. Sobre todo porque hay algunos efectos que implican daños orgánicos irreversibles a largo plazo. Un paciente que tiene un Crohn, que es diagnosticado con 20 y pico años, o un lupus, ¿no? Imagínate tú que tenga un fallo orgánico permanente. Claro. Perfecto. ¿Más preguntas? Hay dos preguntas solicitadas, una por aquí y otra por allí. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque en los primeros no la tuvimos en cuenta y aquello era un despropósito. Mira, la adherencia la tenemos en cuenta como criterio de exclusión de un paciente para solicitar el reembolso. Es decir, en los acuerdos se establece una cláusula, y es que si la adherencia no es superior al 90%, aunque no haya respondido, yo no puedo solicitarte que me devuelva el dinero, porque se achaca a la falta de adherencia. Hay incluso algunos medicamentos que hemos tratado de incorporarlo en la propia variable de resultado en salud, pero es muy complejo. Lo mejor es decir, si no es adherente, no te puedo pedir que me lo devuelva. Sí, una reflexión sobre el ejemplo que ponías antes de los resultados obtenibles en un hospital o en otro en función del modelo. Habrá o tendrá que ir en concordancia con que el contrato programa premie precisamente por aquello de la diferencia de los capítulos, ¿no? Premia aquellos hospitales que efectivamente logren un 90% de resultados en salud frente al que logra el 70% pero que ahorra o gasta menos. Pues yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, en el contrato programa para este año del Servicio Andaluz de Salud hay muchos objetivos que son de resultados en salud. Es decir, que a todas las unidades de gestión clínica se le está solicitando que una parte de sus objetivos estén directamente relacionados con resultados en salud. Entonces, en ese sentido, puede que en un momento determinado, para cumplir esos objetivos, pues te interese o priorice eso, porque son objetivos igual de importantes que los otros. Es verdad que globalmente, si nuestro presupuesto es el que es, tendremos que decidir desinvertir en algún área para reinvertir en otra. Ojalá que sea dentro de la propia unidad de gestión. Es decir, ojalá que desinvirtiendo en una enfermedad tratada por una unidad de gestión puedan reinvertir, pero a veces no, a veces hay que hacerlo de una unidad de gestión a otra. Por ejemplo, yo os pongo el ejemplo de este año. Este año
por la situación que había, hay unidades de gestión de mi hospital que se le ha dotado de un presupuesto inferior, porque no había nada muy complicado de hacer para que se cumpliera el mismo gasto del año pasado. Sin embargo, ha habido otras que, porque había innovación terapéutica y porque sabías que necesitaban más, se les ha dotado de más dinero. Entonces, en ese sentido, las direcciones de los hospitales yo creo que tienen un papel importante de negociación con los directores de unidad y con las unidades de gestión clínica, porque claro, que te den más siempre te viene bien, ¿eh? El problema es a quién le quitas cada año un poquito, ¿no? Porque además con los presupuestos históricos que tenemos en los servicios, pues esto cuesta trabajo. Pero bueno, yo creo que es llegar a un acuerdo sabiendo que lo que deje de tener el presupuesto este año podrá recuperarlo en otro momento, ¿no? Tenemos 6 minutos. Yo una pregunta para Beatriz. Has comentado lo de deberíamos tener un umbral, pero no lo tenemos. Sí. ¿Nos puedes decir, no sé, si hay, porque aquí usamos el umbral del Reino Unido, pero sé que ha habido alguna solicitud por parte del Ministerio de qué umbral debería ser y has estado muy implicada? Sí. ¿Podrías contar algo? Sí, el Ministerio encargó un estudio sobre el umbral a un equipo dirigido por Laura Vallejo, que trabaja conmigo en mi departamento. Y ellos hicieron un informe estimando el umbral de disposición social a pagar en España. Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda están en ellos. De momento lo hicieron por el lado de la oferta, es decir, a cómo estamos produciendo en el sistema de salud español un ABAC, cuánto nos está en promedio, ¿no? Con modelos y tal. Y le salen menos que los 30.000 de Sacristán, famosos, porque todo el mundo usa 30.000 euros por ABAC como si fuera una cifra mágica, pero aquello no. Y le sale menos, le salen 22.000 euros por el lado de la oferta. Seguramente cuando terminen el del lado de la demanda les va a salir más, ¿no? Y esto está publicado, o sea, está publicado como informe del Ministerio y va a salir, está aceptado ya para publicación en una muy buena revista que es Health Economics. Lo van a sacar próximamente. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Algún comentario, alguna reflexión, ¿no? de las ponencias de vosotros dos, de la actriz tuya y también para el otro ponente? Respecto a los acuerdos de riesgo compartido, acuerdos basados en resultados, etcétera, yo creo que los dos lo habéis comentado, el tema de la incertidumbre. Claro, esto yo creo que es bastante más importante de lo que nos queremos. Porque, claro, parece que todo es susceptible de hacer un acuerdo basado en resultados sobre riesgo compartido. No, pero no desde el punto de vista del pagador, lo primero, ¿no? Porque allá donde no hay incertidumbre, parece que todo el mundo ahora hay una moda con hacer este tipo de acuerdos y puede resultar perjudicial para una comunidad autónoma o un hospital cuando no hay incertidumbre, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel ha puesto ahí una serie de patologías donde sí parece, pero hay enfermedades inmunomediadas, como por ejemplo la psoriasis, donde probablemente es difícil. Es un comentario. Y luego respecto al tema de atención primaria, me resulta curioso, quería comentarlo contigo, que se ha hablado, y entiendo, porque además esto participa la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que hables de la relación medicina de atención primaria con farmacia hospitalaria. Pero me resulta curioso porque, salvo al inicio que has comentado que has estado hace poco con la Sociedad de Farmacéuticos de Atención Primaria, no has nombrado ningún momento el farmacéutico de atención primaria, que resulta crítico para vosotros también. No hay muchos centros. No hay muchos centros. Cuando además es una especialidad o ambas especialidades las que se están integrando desde hace ya un tiempo, ¿no? Debo haberlo explicado mal, porque sí que le he mencionado. De hecho, en la diapo de la Comisión de Control y Asistencia Farmacoterapéutica, el último que está es el farmacéutico de atención primaria. Vamos a ver, el problema de los farmacéuticos de atención primaria es que son muy pocos en relación al número de centros de salud. En mi dirección asistencial somos 39 centros de salud, más un equipo de soporte de atención a paliativos, más 10 unidades de apoyo, y hay 4, con lo cual es difícil, pero aún así sí tienen esa posición, ¿no? En Madrid se están haciendo cosas con los farmacéuticos de atención primaria. Hombre, a ver, aquí en confianza, el farmacéutico de atención primaria tiene mucha mano,
en fin, desde que está encarnada en el Ministerio, esto ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero tiene esa limitación de número. Entonces, bueno, para nosotros, ¿qué nos sirve para el médico de familia? Nos sirven en muchas ocasiones de ese interlocutor, no solamente con el farmacéutico de hospital, sino con una parte muy importante es con el farmacéutico comunitario, que a veces se nos olvida. Este lunes presentamos un acuerdo, las 3 sociedades de medicina de familia, con los farmacéuticos comunitarios para trabajar en esa línea en relación al paciente crónico. Y yo creo que ese es el efecto que tiene. Es decir, el farmacéutico de atención primaria es un compañero más para nosotros, porque eso trabaja en atención primaria y tiene esa visión. Igual que el trabajador social, igual que la matrona, igual que el fisioterapeuta, está el farmacéutico de atención primaria. Y tiene ese tipo de relación con nosotros. Entonces, para nosotros sí que es fundamental. Está en esas comisiones. Yo creo que lo he comentado, tienen ese papel de estar ahí entre medias, pero bueno, el hecho de que tengan ese, es decir, el hecho de que existan fisioterapeutas en atención primaria no quiere decir que yo no tenga una relación con un especialista en rehabilitación. Entonces, una cosa no quita a la otra. Cada uno tiene sus parcelas, tiene su parte. Ellos me están ayudando a una serie de cosas, pero creo que estamos diciendo, lo que decía en esta situación, es eso. Es decir, fundamentalmente cuando hablamos con farmacéuticos de atención primaria, y a mí me toca, por lo que ha comentado Miguel Ángel, de estar metido ahí en la receta electrónica, es hablar de otras cosas. Pero para nosotros son compañeros de atención primaria, de ahí la confianza. Es muy normal que el médico de familia llame por teléfono al farmacéutico de atención primaria y diga, oye, te lo digo, oye, que me ha venido el paciente, que este fármaco que me han dado me dice que en la farmacia que no lo hay. Ese tipo de dudas que te genera una situación, pues es donde ellos te están dando apoyo. Oye, que no encuentro tal cosa. Oye, ¿me puedes buscar bibliografía sobre no sé qué? Ese es su papel es de apoyo directo. Pero aquí lo que quería plantear es una vía diferente con el farmacéutico hospitalario. Entonces, no quiero decir que no están y para nosotros son importantes. Vale, yo muy rápidamente, absolutamente de acuerdo en que tiene sentido compartir riesgo cuando hay riesgo y por tanto cuando hay incertidumbre. Si no, no tiene ningún sentido. Se pueden hacer acuerdos precio-volumen. Si compras mucho te rebajo, pero eso como si vas a MediaMarkt, ¿no? Entonces, de alguna manera, más allá de los tecnicismos y los detalles, lo más importante de esto es alinear los incentivos. O sea, que todo el mundo reme en la misma dirección. El tener a la industria en una mesa preocupada por si se le da un medicamento no indicado a un paciente es buenísimo. En vez de querer vender más y ingresar más, que lo que quieren es tener buenas expectativas de curación. Esto es lo decisivo. Esto me lo comentaba Toni Gelaber cuando empezaba con los contratos en Cataluña, ¿no? Dice, es que esto es un cambio, un antes y un después. ¡Qué maravilla! Encontrar a la industria sentada preocupada por el resultado de salud, ¿vale? Hombre, que hay que afinar cosas y que hay problemas, por ejemplo, de opacidad, comprensibles. Hay mucho acuerdo de confidencialidad, es comprensible. Si buceas no encuentras mucha información. Yo creo que ustedes son los que más explicitan, pero claro, es comprensible también, ¿no? Hasta la ANAIS tiene tacha en acuerdos de confidenciales de precio, ¿no? Sus informes. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Sé que se han quedado algunas preguntas pendientes, pero vamos a concluir para llegar a una hora decente a la comida, ¿vale? Yo como conclusiones, 3 frases, ¿no? En primer lugar, la importancia de la colaboración multidisciplinar y de la implicación del farmacéutico en la mejora de la adherencia, que mejora los resultados en salud y reduce la inversión que tenemos que hacer para conseguirlo. De Beatriz me quedaría con esa frase de miramos donde hay luz y no donde perdemos la moneda. Me ha gustado mucho el hecho de tener que incorporar esos otros costes que supone el no tratamiento adecuado y yo creo que se ha abierto una vía interesante y que tenemos que potenciar de comunicación directa entre el médico de atención primaria y la farmacia hospitalaria, utilizando los sistemas de información para que bueno, pues pueda haber una vía rápida de comunicación y eficaz. Muy bien, muchísimas gracias a los 2 ponentes que siguen aquí y a Andrés, que llevéis ya por baza aproximadamente, y os pediría un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y ahora estáis invitados a la comida, que va a ser donde hemos desayunado, y tenemos hasta las 3. O sea, a las 3 nos volvemos a ver aquí. Hasta ahora. Bueno, muy bien, Beatriz. Encantado. Me gusta mucho la tuya también. Sí. Mucho. Muy ¿La tendremos en la web o no? Sí, ahora la pondrás, las ponemos. Yo voy a mandar la mía en PDF, porque como está muy ordenada.